las labores de búsqueda de desaparecidos, de abastecimiento, de atención a los damnificados. Por supuesto, siguen también las tareas de limpieza de calles, de bajos, de numerosos municipios, de garajes. En esos trabajos hay equipos aragoneses, equipos de nuestra comunidad autónoma, y por eso esta mañana en la radio nos acompaña Jorge Crespo, jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. Señor Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. No sé si tiene el dato de cuántos y qué equipos ha enviado Aragón hasta el momento a la Comunidad Valenciana. Pues el dato concreto ahora mismo son 225 efectivos, pero es un dato que continuamente lo vamos actualizando, ¿no? Es decir, el orden de magnitud, pues estaríamos en un dispositivo de más de 200 efectivos. Y la relación de medios pues sería muy extensa, pero sobre todo, como ya conocéis, pues están participando en este dispositivo los servicios de bomberos del Ayuntamiento de Huesca, de las Diputaciones Provinciales, Huesca, Zaragoza, y hoy se incorporaba a Teruel, con todas sus dotaciones de bombas de achique, elementos de excarcelación y en general pues todas las capacidades que tienen bomberos, que son los que principalmente están interviniendo ahora mismo en la zona de Valencia. Además, lo que estamos gestionando es un dispositivo muy potente de maquinaria, porque una tarea ahora fundamental es pues la limpieza de las calles, la retirada de vehículos, y para eso hace falta maquinaria con capacidad de mover elementos, mover vehículos, mover tierra, mover lodo. Y pues luego es un dispositivo también con recursos sanitarios. Está también el Infoar, las brigadas del Gobierno de Aragón de incendios forestales, también trabajando con autobombas. En definitiva, un dispositivo amplio y al final es un poco las capacidades que puede prestar el Gobierno de Aragón a ayudar en esta catástrofe. Nos decía más de 200 personas, unas 225 personas aproximadamente. Antes conversábamos con la alcaldesa de Huesca, que decía que uno de los grandes retos que tenemos por delante es que seguramente el despliegue tanto de medios humanos como de recursos técnicos, de maquinaria, no es algo que sea quirúrgico, no es algo que sea para un día o para 2 días, sino que seguramente el reto está en que va a haber que mantenerlo, no sabemos durante cuánto tiempo. No sé cómo ve este reto, ¿no? Sí, que señalaba antes la alcaldesa de Huesca. Desde luego eso es un reto, ¿no? A los propios servicios de bomberos les supone el prever sus recursos, sus relevos, porque además no pueden dejar de atender las incidencias que van a tener en su día a día. Es decir, claro, este dispositivo está desplazado allí, pero además estos servicios de bomberos tienen que seguir atendiendo las incidencias que tengan en cada demarcación. Y sobre todo, estamos un poco también es una emergencia hasta ahora desconocida, ¿no? Entonces las fases de trabajo pues poco a poco se van definiendo por los puestos de mando y pues vamos un poco adaptando los recursos a cada fase de trabajo. Como comentaba ahora mismo, esta primera fase en la que nosotros nos incorporamos, pues lo prioritario era poder identificar vehículos en los que todavía pudiera quedar alguna víctima, pudiera incluso con la esperanza de todavía poder salvar a alguna persona, y eso es una tarea muy meticulosa, ¿no? Hay que ir vehículo por vehículo, viendo cómo se encuentra, descartando que no tiene ninguna cuestión de víctimas, y a partir de ahí la gestión de la retirada. Pero además, pues eso, un montón de material, de barro, de lodo, de enseres que la gente deja en la calle, que hay que ir retirando. Por eso, por ejemplo, también, antes no lo he comentado, pero algo novedoso, hasta ahora no habíamos hecho nunca un dispositivo de emergencias en el que hemos incorporado fuerzas de seguridad. Tanto el Ayuntamiento de Huesca como el de Zaragoza, principalmente por su capacidad de recursos, han puesto a disposición un despliegue amplio de, pues ahora mismo serían 24 policías locales, 8 de Huesca y 16 de Zaragoza, que van a dar cobertura un poco a estas tareas, dando en general seguridad a nuestro dispositivo, pero también ayudando, pues por ejemplo, a cortar calles. Durante el día hay mucha gente, y dificulta también el trabajo de la maquinaria. Entonces, la idea que con policía local pues podamos cortar calles para facilitar el trabajo de la maquinaria con seguridad, pues para la gente que está allí, para nuestro dispositivo, pues es algo también que hasta ahora nunca habíamos trabajado en esta coordinación en un dispositivo tan amplio, pues con policía local, con
servicios de emergencia y bueno, pues es un poco en la tarea que van a estar estos días. ¿Estos efectivos aragoneses están trabajando todos en el mismo municipio o en los mismos municipios o digamos que los tenemos muy dispersos? Bueno, nuestro objetivo prioritario y al final conseguido era poder tener todos los dispositivos concentrados en una misma área, una área de trabajo amplia. Queríamos que fuera amplia para poder dar salida a toda esta realmente esta demanda, esta voluntad que había de ayuda de todos los dispositivos de emergencia. Entonces, pues pedíamos un poco una zona amplia que pudiéramos gestionar de forma autónoma. Entonces, concretamente estamos en el municipio de Catarroja. Nos han asignado un sector 3, son sectores operativos dentro de los 6 sectores que tiene Catarroja. De hecho, es el sector más grande de Catarroja y ahí es donde estamos gestionando todos los trabajos en ese sector 3 en coordinación con el PMA valenciano, con el puesto de mando valenciano y con el Centro de Coordinación Operativa Municipal, con el CECOPAL de ahí de Catarroja. ¿Qué es lo que le traslada a la gente que está allí trabajando? Bueno, pues la verdad es que al principio pues es impactante, ¿no?, la situación. Nadie había visto situación similar, ¿no?, tanto pues por cómo ha quedado todo, por los propios vecinos de la población, la situación que había, un poco de desesperación. Pero por otro lado, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de ayudar y satisfacción también. Satisfacción pues por el trabajo hecho y también por este hito que puede ser este convoy exterior, si lo pudiéramos llamar así, del Gobierno de Aragón, en el que estamos un poco dando cobertura a todos los servicios de emergencia autonómicos y esa identificación un poco, ¿no?, con el sistema de protección civil autonómico. En fin, señor Crespo, hay zonas que cuando los vamos viendo en televisión, no digo que estén como el primer día, ¿no?, pero que parece que desde luego falta todavía mucho por hacer. Hay zonas que innegablemente también se ha avanzado mucho, ¿no? De lo que falta por hacer, de lo que parece que no se avanza, sobre todo a la velocidad que nos gustaría avanzar a todos, esto es porque no hay medios suficientes, porque faltan determinados medios en concreto, por ejemplo, de extracción de agua o de extracción de determinados materiales. ¿Por qué hay mucho trabajo por hacer o por qué, señor Crespo? Bueno, hay mucho trabajo por hacer, efectivamente, y al final, bueno, pues es normal, ¿no?, que parecería lo que todo el mundo quisiéramos es que en un día, 2 días eso estuviera solucionado, pero la realidad es que la magnitud de la catástrofe pues es inmensa, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo. Nosotros vamos trabajando en nuestro sector de una manera muy sistemática, limpiando todas las calles, con una pauta de trabajo también muy clara. Primero achiques, verificar garajes, luego ya vamos con la limpieza. Y bueno, la realidad es que se percibe ese trabajo, o sea, se va viendo, se van quedando las zonas que vamos haciendo, se van quedando limpias y bueno, turno además de noche y de día, es decir, trabajamos en turno de noche y de día. Por la noche, por ejemplo, es más fácil de trabajar, por lo que comentaba antes, hay mucho menos tránsito, mucho menos gente y permite pues bueno, a la maquinaria pues mover con más facilidad. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo y quedan muchos días de trabajo en distintas fases hasta que se llegue a un nivel de intervención que ya sea limpieza. Ojalá podamos estar ya pronto en esa situación, ¿no?, con todos los vehículos retirados, el material más voluminoso retirado y ya pues bueno, pues limpiando y dejando las calles pues lo más en un estado de salubridad, que ahora mismo pues es otro problema también, ¿no?, la cuestión de salubridad. Nos decía, están trabajando sobre todo en el sector 3 de Catarroja, uno de los municipios afectados. Bueno, de hecho escuchábamos ayer a uno de los bomberos, de los jefes de bomberos de la Diputación de Zaragoza, explicar cuál es la situación, las dificultades que están teniendo para acceder al segundo sótano del parking público de la Plaza Mayor de ese municipio de Catarroja. ¿Cómo es ahí la organización? Ahí digamos que se organizan y dirigen ustedes mismos o digamos sí, algún mando superior que vaya diciendo, bueno, pues por aquí o por allá. Al final en realidad se está gestionando como cualquier otra emergencia que tendríamos aquí, ¿no? Es decir, hemos previsto un soporte logístico que lo estamos dando desde Protección Civil. Estamos procurando que, bueno, pues en hoteles de la zona pues se pueda dormir en hotel, se pueda también facilitar los habituallamientos y en general cualquier necesidad logística de cualquier operativo que se incorpora a nuestro despliegue, pues la atendemos, porque así digamos que les quitamos un problema más, ¿no? Es decir, ya no tienen que preocuparse de la logística, esa se la gestionamos nosotros y solo se tienen que centrar en
en el trabajo. En ese sentido, por ejemplo, pues tenemos un último punto de suministro que estaría en Aragón, en la venta del aire. Ahí es donde tenemos un poco pues el primer punto de avituallamientos y de acopio de materiales, y desde allí pues hacemos toda la cadena de suministro logístico al puesto de mando avanzado que tenemos en Catarroja. Y a partir de ahí, en el puesto de mando avanzado, con el vehículo de comunicaciones desplegado, ese vehículo de comunicaciones nos permite desplegar nuestra red Tetra, nuestra red de emergencias. Entonces todo el dispositivo puede hablar por la red nuestra y entrar con la red al centro de emergencias nuestro, o sea que nos permite una gestión mucho más óptima de la emergencia, y a partir de ahí en ese puesto de mando avanzado es donde se gestiona la emergencia. Se hacen puntos de situación con los distintos operativos, se coordinan las tareas y ahí hay un mando del Gobierno de Aragón que es el que va un poco marcando pautas. Pero en realidad, en cualquier caso, los propios servicios de bomberos también tienen muy claro un poco cómo organizarse, ¿no? Y colaboran entre ellos pues con mucha facilidad, porque el objetivo es claro, es común, es intentar hacerlo lo mejor posible y lo antes posible. Entonces la coordinación y el mando de la gestión está siendo muy sencillo. ¿Manejan una estimación de cuánto tiempo va a ser necesario permanecer allí trabajando en Catarroja en este caso? Pues la verdad es que no. Lo que sí que estamos preparados pues para estar todo el tiempo que haga falta. Yo mínimo creo que vamos a estar, pues hablaremos de semanas y pues ya veremos un poco también los recursos que vaya demandando la propia Generalitat. A lo mejor hay un momento en el que pues no necesita tanto recurso de intervención de este tipo tan especializado y pues a lo mejor pueden hacerlo con el ejército, pues la limpieza. En cualquier caso, nosotros estamos preparados para estar ahí en el soporte y en la ayuda que nos vayan demandando. Se ha hablado mucho, señor Crespo, de si se tomaron a tiempo o no las medidas. En fin, entiendo que este tipo de preguntas no le corresponden a usted, porque además no es, sencillo responderlas desde nuestra comunidad autónoma sin tener seguramente toda la información. Pero sí que le quería preguntar por un asunto que la tragedia nos sitúa ante nosotros, ¿no? Y es si los sistemas de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología calan, uno en las administraciones y dos en los ciudadanos, si sirven, si funcionan, si son los adecuados, si creen que es un momento para empezar a replantearlo, si esto del color rojo es suficiente, si... ¿Esto cómo lo ve? Bueno, yo te diría que el sistema no es de alerta, es de aviso. La agencia estatal avisa y luego las alertas se hacen desde Protección Civil. El sistema funciona y además en los últimos años ha avanzado muchísimo en predicción meteorológica, también la Confederación Hidrográfica con sus seguimientos de aforos. Yo casi creo que lo que más falla es la cultura nuestra como sociedad, de cultura del riesgo. Desde luego la administración tiene que dar ese soporte a la sociedad, pero la base donde seguro que hay que empezar a trabajar con mucha más intensidad, y era algo que yo particularmente lo tenía también muy identificado, es en la cultura del riesgo. Es decir, como sociedad tenemos que aprender a convivir con el riesgo y a gestionarlo adecuadamente. Y pues hay una responsabilidad que empieza por el individuo, por la persona, por su propia actitud ante los riesgos, y desde luego la administración es la que tiene que dar ese soporte con los servicios de emergencia, los alertas, pero... Yo creo que la reflexión corresponde ya a nivel global de sociedad y además en este escenario actual llámalo de cambio climático, en el que esto va a ser el día a día. Entonces, hay que tener muy claro también tu exposición al riesgo, es decir, en qué momento, qué riesgos hay y cómo estás expuesto. En fin, vamos a ver si se necesitan cuantos menos días mejor, porque será sinónimo de que la situación va mejorando lo más rápidamente posible. Jorge Crespo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Y 27, las 8 de la mañana, en un instante tiempo de tertulia. Esta mañana con Jesús Morales, con Juan Bolea y con Ángel Luis Monge. Patés de un Castillo lleva más de 25 años elaborando patés vegetales, perfectos para una dieta rica y saludable. Rosa Barón es una de las fundadoras. Apostando por la innovación, os queremos presentar un nuevo paté, 100% vegetal y con todo el sabor del foie. Su secreto, productos naturales y de calidad. Los podéis encontrar en laconserveradelprepirineo.com. Los del gorrete rojo. Patés de un Castillo, primera clasificada en la convocatoria de ayudas reactivadas. Una iniciativa de la Fundación Isabel Martín con la colaboración de CAR TV.
Nupcial te espera del 8 al 10 de noviembre en Feria de Zaragoza, la feria dedicada a bodas, eventos y celebraciones donde encontrarás todo lo necesario para convertir tu día más especial en uno absolutamente inolvidable. Compra tu entrada y sorpréndete con todo lo que Nupcial tiene que ofrecerte. Ven con nuestro bus gratuito. ¿Buscas una formación universitaria cercana, innovadora y práctica? Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 9 de noviembre. Conoce nuestro campus y descubre por qué la USJ es mucho más que un lugar donde estudiar. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, esta mañana con Juan Bolea. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Ángel Luis Monge. Ángel Luis, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Y con Jesús Morales. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por supuesto también la mesa ampliada para los oyentes en el 608-578-412. Hoy es inevitable que volvamos a preguntarnos, que sigamos preguntándonos por esta tragedia de la que les venimos hablando desde ya la semana pasada, las consecuencias de la Dana, sobre todo en la provincia de Valencia. Esperanza. Eso es, miramos a nuestro territorio para seguir conociendo cuáles son las consecuencias, los coletazos que deja el paso del temporal por nuestro territorio. Hay lugares donde están pendientes de recuperar el suministro de agua potable, de la limpieza de caminos, de calles. Queremos que nos cuenten sus testimonios, lo que sucede en sus zonas, y sobre todo también queremos hacernos eco de toda esa solidaridad que estamos viendo, que estamos escuchando y que llega pues desde toda nuestra comunidad. Queremos que nos cuenten cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo en sus zonas, quién las impulsa y sobre todo de qué manera estas se están llevando a cabo de una forma coordinada, organizada, con instituciones, con entidades públicas, con administraciones, sobre todo importante para que aquello que se está recopilando llegue de una forma efectiva hasta los lugares donde son necesarios, para que cada lote, para que cada organización llegue a un punto concreto y sea de una forma ordenada, para que sea efectiva toda esa ayuda que se quiere prestar. 608-578-412, les leemos, les escuchamos, oyentes. La verdad es que, en fin, Ángel Luis, parece que hay poco que decir en una situación después de la que hemos vivido, pero realmente hay mucho que decir, yo creo. Claro, ¿no? Es que hay poco y hay mucho que decir, y hay muchas vertientes, es decir, la vertiente humana, que es la más importante, sin duda. Es decir, el evaluar los daños, eso vendrá después, las indemnizaciones, aunque ya están en marcha, vendrán después, pero ahora es momento de, bueno, pues de ver cuántas víctimas ha habido, intentar todavía, si hay algún milagro de que pueda haber algún superviviente, que ya es muy complicado, la verdad es que ya es muy complicado, sí. Y bueno, que sepamos un poco lo que está pasando pues en determinadas zonas que todavía no se ha podido acceder. Estamos hablando sobre todo de los parking, de algún túnel, que bueno, ojalá los datos y las noticias sean buenas, ¿no? Pero bueno, pues está la incertidumbre, no hay cifras concretas de desaparecidos, nadie se atreve a darlas en este momento, simplemente el número de muertos que hay. Y bueno, vamos a tener esperanza, vamos a pensar que la gente pudo escapar, que la gente pudo salir a tiempo y que no se va a producir unos números que nos pongan a todos la piel de gallina. Más de 200 fallecidos de manera oficial por el momento. Por aterrizar en el terreno de lo concreto, ayer, desde luego, el asunto que más protagonismo tuvo fue la visita de los Reyes, del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat Valenciana a Paiporta, una de las localidades más afectadas, sin ninguna duda, por la Dana. Con esto es con lo que se encontraron. ¡A la vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!
un enfado monumental de la gente, momentos de muchísima tensión, lanzamiento de barro a los Reyes, a Pedro Sánchez, a Carlos Mazón, lanzamiento de algunos objetos también. Desde luego, la visita no se desarrolló según lo que estaba previsto, porque los ánimos estaban francamente muy caldeados. Después, reacciones del Rey, de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón. Pues, por tanto, a esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. También queremos atender a otros lugares. Pese a lo que pueda suceder con algunos eventos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, en coordinación con el conjunto de instituciones. Nos han gritado a todos, yo he escuchado de todo. Y yo creo que ustedes también. Y no quiero entrar en a quién y a quién no. La gente tiene mucha rabia. Y no voy a entrar en adjudicaciones políticas de eso. Es que de verdad me parece que, vamos, desde luego yo no tengo que entrar en eso. Y efectivamente esto nos sitúa en el terreno, bueno, uno de las responsabilidades, de la depuración de responsabilidades, que seguramente, no sé si toca hoy, pero sí tocará en algún momento, evidentemente. Y después de la pertinencia o no, Jesús, empiezo por ti, de la visita ayer de los Reyes, del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat Valenciana a la zona. ¿Qué te parece? Bueno, pues que era pertinente, que quizá llega esta tarde, porque ha habido alguna voz que decía que no tenían que haber ido todavía. Realmente sus magistrados reyes sí que habían planteado la posibilidad de llegar antes. Esto hay que pensar que ya ha ocurrido, han pasado 6 días. Lo hicieron en domingo, se planteó incluso hacerlo antes, pero bueno, por temas de seguridad y por querer hacerlo a la vez con el presidente de gobierno, el gobierno retrasó la visita real hasta ayer. Yo creo que ese malestar era no se puede, desde luego, no era para el rey, eso está claro. Ha habido incluso algunos audios, uno de la propia Aragón Televisión, en que se ve como dicen: oiga, no es por usted, señora, no es por usted. Era un poco contra las administraciones, contra la situación vivida, contra un poco el fracaso, ¿no?, que hay como Estado de que ya ha podido ocurrir eso. Pero bueno, yo, en cuanto a la visita era necesaria, es lógico que Sánchez se fuese a mitad. Al final, es decir, tiene un sentido que el presidente del gobierno, que fue golpeado, que su coche le rompieron la luna, que había ahí una situación de acoso, o sea, es totalmente aceptable que él lo dejase, como también fue un ejemplo de ejemplaridad los Reyes aguantando ahí, no quisiéndose ir, quitándose los paraguas que uno les ponía para protegerlos y estando con el roce con la gente, ¿no? Porque al final, como bien decía el rey, tienen derecho a expresarse y tienen que tú tienes que dar una certidumbre y darles un apoyo, y eso es lo que hicieron los Reyes. Yo sí que creo que fue una visita totalmente acertada y muy valiente. Juan Bolea. Mira, yo tengo la impresión de que todo es un absoluto desastre, no porque me sienta particularmente pesimista, sino porque es muy difícil encontrar virtudes o valores en la catástrofe natural y política que estamos viviendo en este país. La prensa mundial abre todos sus medios con la catástrofe de Valencia, que es una de las más graves sucedidas en las últimas décadas en el mundo. Algunos de los grandes titulares de los grandes medios se refieren a que los muertos eran evitables, que esa catástrofe se pudo prevenir. Esto lo dice la prensa extranjera. Bueno, pues habrá que ver si eso es así, si realmente esos barrios o esos edificios estaban construidos en terrenos inundables, en terrenos de riesgo de riadas claro y evidente, y sin embargo se concedieron todos esos permisos para construir todos esos barrios y todos esos polideportivos y centros comerciales en lugares, insisto, de cierto riesgo o de riesgo claro de inundación, como podría ser cualquier zona del Ebro si trasladamos el desastre a nuestro entorno, porque podría ocurrir también que en el Ebro, si lloviese como llovió en Valencia, aquí estamos acostumbrados a las inundaciones que hasta ahora no han causado otras tragedias que las ya conocidas y algunas graves. Cuidado, pero si cayesen 400 litros ya veríamos lo que sucedía. Ya veríamos lo que sucedía en el entorno de Zaragoza,
capital, sin ir más lejos. ¿Tenemos la previsión de eso? ¿Alguien ha hecho un estudio? ¿Conocemos qué se haría en el caso de que se inundase Zaragoza, por ejemplo? ¿Qué puede ocurrir, verdad? ¿Qué puede ocurrir? Yo no conozco ese estudio, ni conozco esas medidas a tomar, ni conozco quién va a llevar el mando, la coordinación de una alarma catastrófica de esas características. Y todo esto es lo que está sucediendo en Valencia: falta de previsión, falta de coordinación, lucha política lamentable entre instituciones y partidos, y luego pues yo creo que una serie de errores. Insisto, a mí la visita real de ayer, para empezar, era tarde, o sea, han pasado hace 5 o 6 días. El presidente del gobierno, cuando sucedió la catástrofe, estaba en la India y me parece que tardó en volver 2 días. O sea, todo mal hecho. El presidente valenciano completamente sobrepasado por la situación, prácticamente sin capacidad de mando. O sea, yo creo que ha sido un auténtico desastre, y lo sigue siendo, porque todo lo que falta todavía por investigar. Ahora estaba escuchando a un mando de la UME, que resulta que en Chiva todavía no se han revisado ni los barrancos ni la mitad del municipio. Es que todavía no se ha revisado. Bueno, estamos en esa situación como con los parques, ¿no? Bueno, yo, Jesús, un saludo, que somos amigos desde hace muchos años y hace tiempo que no te veía. Un saludo muy fuerte, Jesús. Igual. Bueno, vamos a ver, hay muchas vertientes. Primero, la fuerza de la naturaleza. Es una evidencia, eso sí que era una cosa que incluso con los augures y augurios meteorológicos, la dimensión de la Dana no se cuantificó exactamente. Es decir, que parecía que había una situación como había habido otras, pero que no iba a tener la gravedad que luego tuvo. Es cierto que los avisos a la población pues quizá fueron un poquito tarde, eso también es verdad. Es decir, que hubo una situación donde ya se sabía pues a mitad de tarde que la cosa iba muy en serio, que iba ya a ser muy grave, y la gente pues todavía no estaba advertida, y de hecho el 80% de la gente hizo vida absolutamente normal. Eso será otra reflexión que haya que tomar en el futuro: cómo se avisa a la población de una situación como esta, que es otro debate que tiene que salir. Y a mí lo que me parece increíble desde el punto de vista político y urbanístico son 2 cosas. Político, es que Feijóo y Sánchez no se hayan hablado. Es que no han cruzado palabra en los 6 días. A mí me parece que el presidente del gobierno y el principal partido de la oposición tienen que estar al frente de esto a una, sin tema político ni rivalidad política. Esto ya se hablará dentro de unos meses o de un tiempo mayor. ¿Qué falló? ¿Quién ha sido más responsable? ¿Quién tenía la culpa? Eso ya se hablará más adelante, pero es que ahora eso no toca. Y luego, como decía Juan muy bien, mirar, en España, ayer lo miraba, hay 1000 calles aproximadamente que se llaman arroyo o barranco. Más de 1000 calles que se llaman arroyo o barranco. Y eso ya es un dato de por dónde van los tiros. Es decir, cómo se construye, quién ha dado los permisos, cómo se autoriza eso. Lo de Zaragoza, que comentaba también Juan, pudo ser una debacle absoluta. Lo que pasa es que la Virgen del Pilar, yo creo que nos echó una mano y aquello no fue a más. Pero es que cómo se construye en España. Ahora vuelvo con vosotros, 9 menos 20 de la mañana. Dejadme que nos vayamos hasta Paiporta, a la que es conocida como Zona Cero de la Dana, en busca del testimonio de una aragonesa, de una bilbilitana que vive allí, que vive en esta localidad, en Paiporta. Es Nuria La Justicia. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás y cómo estáis, tu entorno? Pues a ver, por dentro de toda esta locura, aunque parezca extraño, es que yo estoy bien y bueno, pues mi pareja, que es con quien vivo, y mi entorno, todos mis conocidos, pues estamos dentro de muchas historias que pues han sucedido, estamos todos bien y vivos, que es lo importante. Y los daños han sido materiales bastante importantes, pero pues estamos aquí, ¿sabes? No, desde luego es lo más importante. No sé si vives en una de las zonas que hemos ido viendo estos últimos días más afectadas, Nuria. Sí, a ver, sí. Desde luego yo no vivo al lado del barranco, ¿vale? Pero sí que, bueno, en otra cadena de televisión ha salido enfocado desde un supermercado mi edificio, que en la esquina hay una farmacia y yo vivo en ese segundo. Tú ahora mismo te asomas a la ventana y ¿qué es lo que ves en Paiporta, Nuria? Pues toneladas de basura de que se ha sacado de todos los bajos, de lo que salió del propio barranco, de un montón de coches totalmente siniestros y
bueno, pues gente trabajando desde las 6 de la mañana. He de decir que aunque pues las primeras 24-48 horas aquí no hubo absolutamente nadie, excepto las manos de las personas que vivimos aquí, y pues los pocos efectivos que habían aquí, claro está, es como los locales, la Guardia Civil, que aquí hay cuartel de Guardia Civil y tal, pues intentando ayudar y demás. Y luego ya vinieron bastante más efectivos, y desde hoy es lunes, pues desde el sábado por la tarde aquí ahora mismo hay muchísimo movimiento de UME, de pues eso, Guardia Civil, de militares con ya camiones y adaptados para la situación, y han montado aquí en el parking del supermercado como un campamento. Y están trabajando a destajo sin parar, eso es totalmente cierto y hay que agradecerlo. De hecho, un equipo de bomberos de Zaragoza estuvo sacando agua ayer de mi parking y bueno, pues se lo quiero agradecer a todos, pero a ellos también, que les estuve saludando un rato. Claro, normal. Nuria, ¿cómo viviste tú la tarde-noche del martes? Pues es que fue una situación que, bueno, ahora lo cuento y dices, pues no me puedo creer ni nada de lo que pasó. Yo salí de trabajar, tengo que pasar uno de los puentes del barranco para llegar aquí a Paiporta, y ese barranco va completamente seco, pues no te voy a decir los 365 días del año, pero los 360 casi que sí, por poner algo orientativo, ¿no? Seco o con muy poquita lluvia, muy poquita agua si llueve, ¿vale? Y eso que aquí cuando llueve muy mal. Y estaba el barranco como si fuera un río, o sea, como si fuera el río Ebro. Bajaba agua cuando nunca bajaba y dijimos, madre mía, el barranco cómo va. Bueno, yo me vine a mi casa, estaba el día negro, no llovió aquí en Paiporta, no llovió, cayeron 4 gotas, no llovió, eso lo quiero dejar muy claro. Y bueno, pues yo hice mi tarde normal, lo que pasa que como estaba oscuro y de tormenta decidí no salir de mi casa, y mi pareja, que es súper deportista, sale todos los días a 1 hora o 2 con la bicicleta, dijo, uy, hoy me voy a quedar en casa. Y aquí nos quedamos. Yo estaba haciendo la comida para el día siguiente y de repente empecé a escuchar gritos, me asomé al balcón y dije, mi pareja se llama Josep, y le dije, Josep, mira que el agua que empieza a haber agua, y dijimos, ¡buah! Se habrá reventado una tubería. Esto te estoy hablando aproximadamente entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Y empezamos a escuchar a los vecinos que bajaban a sacar los coches del parking. Y dijo, él, me voy a bajar. Y dije, ¿pero cómo vas a bajar? Bueno, pues en lo que le costó a él bajar al parking, que lo tengo debajo de mi casa, y subir, el agua ya tenía como medio metro de altura. Fíjate. Claro, sí, perdona. No, pues nada, la verdad que se lo digo a todo el mundo que nos está escuchando, si lo vive, que nunca saquen el coche del parking, es la mayor locura que puedes tomar, o decisión que puedes tomar, es la peor que puedes tomar. Afortunadamente, pues a él le dio tiempo, pero aquí hay muchísima gente que no le dio tiempo a salir del parking. Y nada, él aparcó, pero aún así, pues hemos perdido los 2 coches. Claro. Día después, o días después, lunes, en fin, día de ir a trabajar, pero no se puede ir a trabajar, o evidentemente la mayoría de la gente no puede ir a trabajar. En este, digamos, primer día de, entre comillas, por supuesto, y sin serlo, rutina, normalidad, día a día, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesidades tenéis? ¿Qué problemas, qué dificultades tenéis? ¿Con qué os estáis encontrando, Nuria? Pues, a ver, principalmente que tú sales a la calle, esto está lleno de basura, porque aunque ya están organizándose muchísimo mejor y poniendo puntos en los que tirar tu basura, ya simplemente la de tu propia casa, pues es un vertedero. Es que esto es un vertedero. Están todos los coches aquí rotos, toda la basura que se ha sacado, que de verdad han hecho un gran trabajo en 24, igual que en 24-48 horas, aquí no vino nadie, en 24-48 horas se ha hecho un gran trabajo y se ha quitado muchísima basura. Pues nosotros en nuestro caso estamos incomunicados, no podemos ni salir ni entrar de Paiporta si no es a pie. Hay un montón de municipios afectados, no solo nosotros. Pero vamos, yo te hablo de nuestro caso concreto, y es que
yo si no es andando no puedo salir y entrar de Paiporta, porque además de que lo tienen bloqueado para que no se colapse, no se puede, porque es un peligro. O sea, es que no puedo hacer absolutamente nada si no es, o sea, que ya es mucho, si no es bajarme, ayudar a limpiar y poco más. El que haya podido ir a trabajar, pues no sé cómo lo habrá hecho. Yo desde luego no tengo coche, no puedo salir de aquí, no puedo hacer absolutamente nada. Y bueno, pues es verdad que nos están abasteciendo de alimentos, pero una barbaridad. No nos falta de nada. Si necesitamos algo, bajamos, hay puestos, lo coges, te lo subes a tu casa. En ese aspecto, pues está todo bien. Pero claro, Paiporta, o sea, igual que otros sitios, pero Paiporta ha desaparecido por completo. O sea, no hay un supermercado, no hay nada. O sea, es que ha desaparecido todo por completo. Nuria. No, dime. No, te iba a decir que muchísimas gracias por atendernos, que muchísimo ánimo y, en fin, poco más te podemos decir nosotros desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros por el apoyo. Muchísimas gracias. Nuria La Justicia, Gracias. bilbilitana, residente en Paiporta y, en fin, pues sobrecoge, desde luego, escucharla. Estremecedor, ¿no? Lo que cuenta la gente, los testimonios veíamos estos días en radio, en televisiones, cómo la gente se agarraba a la vida en lo que podía, en juncos, en barandillas, ha debido ser absolutamente terrible. Es cierto que la solidaridad de la gente, pues a mí me ha admirado. Nosotros estuvimos toda mi familia en lo que organizó el Zaragoza y la verdad es que había unas colas tremendas para poder llevar alimentos, que decir que la gente ha respondido y ha respondido muy bien. Otra cosa es que, claro, yo entiendo esa crispación, esos nervios durante los 2 primeros días, pero claro, la verdad es que desde el punto de vista logístico, yo no sé lo que pensaréis vosotros, a mí es que me parece muy complicado que en esas 24 primeras 48 horas estuviese toda la gente que era necesaria para hacer todo. Es decir, las carreteras estaban cortadas, las infraestructuras no existían, los accesos eran muy complicados. Y luego hay otro tema también, que es una reflexión incluso a medio plazo. Si una crisis de este tipo, una comunidad autónoma es la más idónea para gestionar este tipo de cosas. Yo creo que hay mecanismos legales, no sé si me permites un poco abrir este debate, Javier. Sí, claro. Hay mecanismos legales desde la Constitución. Bueno, es uno de los debates que se ha puesto sobre la mesa. Incluso la normativa en materia de protección civil, donde es el ministro del Interior. Primero, si las Cortes aprueban un estado de excepción o sitio, que a lo mejor era lo normal, lo que procedía, los datos que daba Juanes son estremecedores, de las catástrofes más grandes que ha habido en el mundo durante los últimos años. No estamos para tonterías de competencias de administraciones. Yo creo que hay una Administración General del Estado, Central del Estado, que ante este tipo de situaciones tiene que tomar el mando desde el primer momento, y lo digo con toda claridad. Y otra cosa es que me conocéis, que yo sea un autonomista defensor a tope, pero eso no tiene que ver nada una cosa con otra. Las competencias en educación, en sanidad, en infraestructuras, eso es una cosa, pero cuando hay una crisis nacional tiene que estar la Administración General del Estado, y creo que en eso se perdió un tiempo muy valioso, insistiendo que probablemente a las 24 horas de sucedido esto, con todo lo que estaba pasando la gente, era muy complicado esta asistencia que hoy sí que tenemos allí, entre otras cosas porque no había infraestructuras, es que no había forma de llegar. No se entiende bien cómo en las primeras horas de la catástrofe, que insisto, es una catástrofe a nivel mundial, sin precedentes en España ni en otros muchos países, con un agravante extraordinario. Se está comparando con un tsunami, en parte es verdad, porque hay instantes en que la ola fluvial, ¿verdad?, parece un tsunami, con una diferencia, es mucho peor, es mucho más grave, porque la ola de los barrancos o del río va saturada de lodo. El tsunami es una ola marina que arrastra arena, pero no tan saturada de arena, o en este caso de lodo. Es que realmente lo que se abate sobre las personas, automóviles y edificios es como un cañonazo, es como una masa de cemento, de tierra, que va a una velocidad vertiginosa y de la cual no se puede escapar, ni hay posibilidad ninguna de sobrevivir. A lo mejor en el tsunami, bueno, pues con un poco de suerte uno puede escapar.
escapar, pero aquí es prácticamente imposible, a la vista de esa situación, que el presidente de Valencia tenía necesariamente que conocer a los minutos o a las pocas horas, no se pueden hacer las declaraciones que se hizo en un principio. No se puede explicar el silencio del presidente del gobierno. No se puede explicar la ausencia del ministro del Interior. Lo decías muy bien. El ministro del Interior tiene que coger este asunto desde el minuto 1 y coordinarlo desde el minuto 1. Le guste o no le guste al presidente de turno. Es una cuestión nacional. Hay un montón de ciudadanos que no solo son valencianos, óigame usted, que son españoles, que son inmigrantes, que son franceses, que son europeos, que están allí y que han podido sufrir, digamos, esta crisis. No se puede explicar cómo es posible que estos vecinos, esta señora de Calatayud que nos estaba hablando, se asome 7 días después a la puerta de su casa y esté llena de derrumbe, de coches, de basura. Oiga, pero es que no hay excavadoras, es que no hay maquinaria pesada a 5 kilómetros de Valencia para limpiar las calles principales de Paiporta. Yo no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo no se ha hecho eso? Porque la UME ha ido a determinados puntos y a otros no. Porque no ha ido a Chiva, estamos hablando ahora, que todavía ni siquiera se han revisado los barrancos, ahí puede haber muchísimos muertos. Bueno, yo creo que es todo, por eso digo, una cadena absolutamente de ineficaz. Para mí hay un culpable, claro, que es el ministro del Interior. El ministro del Interior no ha hecho nada que yo sepa. Ha estado siempre en un segundo plano, ¿verdad? No ha tomado ningún tipo de iniciativa, siempre al pairo. Oiga, usted es el ministro del Interior, de usted depende policía, guardia civil, o en fin, y también el ministro de Defensa. O sea, yo creo que ha habido, francamente, una dejación y que no han estado a la altura la mayoría de los políticos. Digamos que el momento más crítico a nivel de gobiernos fueron las primeras 48 horas y ahí se vio primero cómo jugó el gobierno central de forma táctica, ¿no? Tú no puedes decir, oiga, no, que me lo pidan ellos, ¿no? Tú tienes una competencia muy clara en situaciones de riesgo. Si la comunidad no te lo pide formalmente, tienes que ir tú. Eso es lo primero. Segundo, la comunidad sí lo pidió realmente. O sea, la comunidad que lo que ha hecho fue intentar evitar poner el grado de riesgo y de emergencia que ya daría automáticamente el control al gobierno central. Eso no quiere decir que no haya llamado a ministros, que no haya pedido al ejército, que no haya pedido a interior, a policías, a guardias civiles. Sí lo pidió. Y lo que ocurre es que el gobierno central exigió como que lo pidiese todavía más y de una forma un poco humillante. Y ahí Valencia no entró, quizá equivocadamente, porque si al final el juego del gobierno central es ser como el malote y oiga, o se arrodilla usted o no voy, pues bueno, ya se define el gobierno central, ¿no? Yo sí que quiero dar un poco aire y un poco de apoyo a lo que está haciendo el ejército y la policía. Es verdad que hay coches en el lodo, pero es que hablaban de que puede haber más de 100.000 coches atrapados. Entonces, todo esto lleva un tiempo. Una vez que han llegado ahí, no pueden llegar todos los militares a la vez. Ahora justo acaban de informar que ha llegado ahí una fragata a Valencia, ahora mismo. Entonces se requiere una logística, una organización y hace falta muchísima gente, pero pensando que quizá todo lleva un proceso, ¿no? Y que esto puede durar hasta 2 meses, comentaban. O sea, que hay paciencia. Y luego, un tema, perdón, rápido, de la otra vez. España sabe que es una zona inundable. O sea, hay un mapa oficial de transición ecológica en el que marca todas las zonas inundables de España. Eso se sabía que era una zona inundable, estaba construido, como pasa en todas las comunidades autónomas. O sea, ahora hacemos una revisión que parecía que era, estamos avisados todos qué zonas se pueden inundar y esta era una de ellas. Ahora vuelvo contigo, Jesús, ahora voy también con Ángel Luis Monge, con Juan Bolea, pero permitidme que saludemos también a Florencio Pascual, jefe de intervención de bomberos de la Diputación de Zaragoza, desplazado estos días hasta Catarroja. Señor Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde se encuentra ahora mismo, señor Pascual? Bueno, pues nosotros estamos trabajando desde el día que llegamos en la Plaza Mayor de Catarroja, en un parking público-privado. Les escuchábamos ayer, nos contaban que están sacando 800.000 litros de agua por hora, que habían conseguido, digamos, abordar la primera planta de ese parking, pero que tenían todavía trabajo por delante para poder acceder siquiera a la segunda planta. No sé si han podido avanzar estas últimas horas y ahora mismo, ¿cómo se encuentran? ¿En qué fase se encuentran los trabajos que están desarrollando ustedes? Bueno, pues efectivamente continuábamos. Ayer a última hora de la tarde ya conseguimos dejar prácticamente sin agua la primera planta. Ya estamos por debajo del techo de la segunda. Hemos bajado ya unos 50 centímetros empezando desde el techo de la segunda hacia abajo, con lo cual estimamos que posiblemente a lo largo del mediodía podamos empezar a acceder a realizar comprobaciones en esa segunda planta. La primera planta la tenemos totalmente descartada, la asistencia de cualquier persona, cualquier
víctima está ya rastreada, evaluada y chequeada. Y las labores que continuamos haciendo, pues en principio es cumplir el objetivo de llegar a la segunda planta, a la planta -2, y en la segunda planta -2, pues realizar pues, las comprobaciones oportunas, porque no se ha podido hacer todavía y no sabemos pues, si puede haber víctimas o no. Al principio nos dijeron que era un lugar bastante caliente desde el punto de vista de posibles víctimas. La realidad, afortunadamente, es que no hemos encontrado ninguna. Ajá. Esperamos que siga la tónica así, y a pesar de, pues, del esfuerzo que está llevando el conseguir extraer toda la cantidad de agua, pues que realmente lleguemos y sea simplemente una comprobación de que somos rutinaria y que veamos que no hay ninguna víctima. ¿Cuántos millones de litros de agua pueden sacar del parking de esas dos plantas, señor Pascual? Pues ahora de memoria no me acuerdo, pero mira, es aproximadamente 10.000 metros de planta por unos 3 metros de altura por planta. Estamos hablando de 60.000 metros cúbicos, 120.000 metros cúbicos de agua. 120.000 metros cúbicos de agua. Más o menos. ¿Cómo es trabajar? 120 millones de litros aproximadamente. 120 millones de litros. ¿Cómo es trabajar allí? Bueno, a lo largo del día de ayer, toda la jornada matinal estaba el día bien, no llovía, hacía incluso algo de sol, con lo cual... Pues bueno, se podía trabajar con relativa comodidad en cuanto a lo que es el confort de los intervinientes. Complicaciones, pues lo típico. Aquí por la mañana empezó a moverse mucho tráfico, mucha gente, todo el mundo quiere ayudar. A veces pues nos obstaculizaban el paso de vehículos. Conseguir suministros pues como gasolina, gasóleo para las bombas, pues nos lleva pues desplazamientos largos, porque no hay gasolineras próximas operativas, y a lo mejor pues simplemente repostar las garrafas de gasoil pues se nos lleva en torno a 1 hora y media, 2 horas, con lo cual todo lo tenemos que tener perfectamente planificado de cuando hacemos los correspondientes repostajes y demás, porque si no pues te puedes quedar sin agua, o sea, sin trabajo en cualquier momento con la bomba inoperativa. Y por lo demás, por la tarde sí que empezó a llover, fue un poco más complicado para nosotros, bueno, más complicado, más incómodo que otra cosa, y nada más. La noche hemos realizado relevos, porque desde que llegamos el contingente hemos estado trabajando, y fue ayer en torno a las 8 de la tarde cuando el primer grupo se fue a descansar. Se ha hecho un relevo de madrugada sobre las 3 de la mañana, y la gente que estaba descansando desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana pues ya están trabajando aquí desde las 6. Y bueno, pues el ánimo de los compañeros está muy alto, están muy implicados, nadie se quiere ir a descansar, nadie quiere esperar a que llegue el relevo. Ya me están diciendo que si llega el relevo que se pueden quedar más horas aún, que les da igual. Y bueno, el objetivo en un principio es este. Además de este objetivo principal, hemos hecho pues pequeños trabajos, bueno, pequeños para nosotros, para la gente, pues les solucionas pues apertura de locales, que están pues las persianas deformadas, claro. Evacuación de agua, de poca cantidad de agua, bueno, poca comparado con lo que estamos sacando aquí, pues a lo mejor algún hueco de ascensor en alguna comunidad de vecinos, cosas así. Ahora mismo nos acaba de llegar un aviso aquí de que hay un posible garaje que se accede solo con ascensor, y bueno, estamos chequeando un poco qué posibilidades hay allí, qué puede pasar, qué riesgos hay, y bueno, pues es el continuo. Aquí vemos que hay trabajo para muchos días, no solo de servicios de bomberos, sino de limpieza, de lo que es la restauración de servicios básicos. Sí. Aquí simplemente para retirar los vehículos que hay implicados, es que hay miles de vehículos, pero por cualquier parte, da igual, y por una calle, que aún hay calles cortadas, por basura, por escombro, y esto pues bueno, poco a poco es muy laborioso. A veces, no sé, se habla de falta de medios. Ahora mismo aquí estamos muchos medios. Lo que pasa que para poder acceder a una calle, pues igual tienes que despejar 4. Y no es, pues quito los coches ya, pero bueno, ¿y dónde los dejo? Y la basura y los enseres que retiramos, ¿dónde los llevamos? Entonces, es muy complicada la logística de una catástrofe como esta, porque el área afectada es enorme, es enorme. Florencio Pascual, no le entretenemos más. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buenos días.
El jefe de intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza, desde Catarroja, desde Valencia, en directo aquí en Buenos Días Aragón. Ahora seguimos hablando de esto y de otros temas en la tertulia, pero la actualidad, ¿por dónde pasa ahora mismo, Ana? Seguimos pendientes, por supuesto, de la Dana y sus efectos. Hace unos minutos hemos sabido que Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles del Baix Llobregat por las lluvias continuadas y torrenciales que caen en estos momentos sobre esta comarca de la provincia de Barcelona, que se espera que se prolonguen durante la próxima hora. En ese mensaje se pide a los ciudadanos que extremen las precauciones, que eviten desplazamientos innecesarios y que, por supuesto, se alejen de rieras y barrancos. Mientras, como escuchábamos, el operativo aragonés desplegado en Catarroja, en Valencia, trabaja en turnos de día y noche para seguir buscando desaparecidos, achicar agua en garajes y despejar calles. El número de efectivos ha ido aumentando en los últimos días. Actualmente son ya 225 los desplegados entre bomberos, policías, sanitarios o trabajadores del Infoar, el Servicio de Extinción de Incendios de Aragón. Hoy se van a incorporar bomberos de la Diputación de Teruel. Se ha puesto en marcha un dispositivo amplio de maquinaria pesada. Aquí en Aragón Radio, Jorge Crespo, el jefe del Servicio de Protección Civil aragonés, ha explicado que quedan semanas de trabajo. Y bueno, turno además de noche y de día, es decir, trabajamos en turno de noche y de día. Por la noche, por ejemplo, es más fácil de trabajar, por lo que comentaba antes, hay mucho menos tránsito, mucha menos gente y permite, pues bueno, a la maquinaria pues mover con más facilidad. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo y quedan muchos días de trabajo en distintas fases hasta que se llegue a un nivel de intervención que ya sea limpieza. Ojalá podamos estar ya pronto en esa situación, ¿no? Con todos los vehículos retirados, el material más voluminoso retirado. También en Aragón los municipios afectados por la Dana siguen trabajando para intentar recuperar la normalidad, especialmente en la provincia de Teruel. Eva Lázaro. En la O de la Vieja y en Montalbán, donde los suministros ya están restablecidos, siguen retirando barro y arrastres de sus calles y arreglando desperfectos como los puentes de acceso y comunicación en el primer municipio y en el segundo. Las ramblas quieren tenerlas completamente despejadas para evitar nuevas inundaciones por las lluvias. Carlos Sánchez, alcalde de Montalbán. Aquí seguimos despejando material, tenemos toneladas y toneladas de material y lo que nos interesa es volver a quitar todo lo que es la zona de la Rambla, por si acaso viniese alguna otra avenida de agua, pues que no nos ocurriese lo mismo o se volviese a meter en las casas o tuviésemos otro problema gordo. Después de eso, pues vamos a ir valorando, porque tenemos alguna casa a lo mejor con posibilidad de que se pudiese caer o hundir, porque eran casas ya un poco antiguas y viejas. Otras de las consecuencias de la Dana es que de nuevo hay 14 municipios del Bajo Aragón histórico que están sin suministro de agua por la turbidez. Algunos ya estuvieron 2 meses sin poder beber agua del grifo tras las lluvias de verano. También continúan los problemas en algunas carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días. No tenemos esa conexión en este momento. Enseguida volvemos a la Dirección General de Tráfico. Mientras tanto, les contamos que desde Aragón se está produciendo una ola de solidaridad. En la provincia de Zaragoza, desde Utebo, se enviarán hoy 18 toneladas de comida. Lucía Peralta. Partirá hoy un camión, no solo con comida, también con agua o con productos de higiene que han sido organizados por voluntarios de Protección Civil. Además, mientras tanto, en otros puntos de la provincia, como en Zimbaya, tratan de recuperarse de los destrozos que dejó la Dana a su paso por nuestra comunidad. En este municipio, el agua destrozó los accesos. El alcalde de Zimbaya, Cecilio Roy, reconocía esta mañana aquí en Aragón Radio que la situación en el municipio sigue siendo caótica. Todavía es imposible cuantificar los daños. Los daños no hemos podido aún entrar en las fincas ni en ninguna cosa de estas, entonces los daños no los hemos cuantificado, quitando alguna casa, bueno, pues ya vendrá el seguro, el albergue, bueno, todo esto está destruido, pues bueno, se hará cargo el seguro y hablaremos con él y tal, que con ellos que no han venido todavía, además ha sido puente y tal, entonces no sabemos nada de esto. En Huesca, la Diputación, el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos van a coordinar el dispositivo de recogida de recursos en la provincia para enviarlos después a las zonas afectadas. María Ángel Pérez. En total se han establecido 10 puntos de recogida en las cabeceras de comarca. Los centros principales de distribución se han fijado en Huesca y en Monzón, donde a partir de hoy ya se pueden depositar productos en horario de 10 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Será el Banco de Alimentos, con su estructura de voluntarios, la entidad encargada de preparar el almacenaje, como explicaba esta mañana la alcaldesa de Huesca, Lorena Arduna, en el programa Buenos Días Aragón. Y a partir de hoy vamos a empezar a recoger en el CRTI, que está ubicado en el polígono de Huesca, pues todo tipo de ayuda. El Banco de Alimentos ya tiene los almacenes prácticamente llenos y hemos prestado este edificio pues para que cualquier empresa o persona o asociación que quiera traer aquí
alimentos que no sean muy fáciles de cocinar y de manipular, pues puedan hacerlo en la capital, en Huesca. Desde el Banco de Alimentos se hace hincapié en la necesidad de aportar alimentos no perecederos que no necesiten elaboración, productos higiénicos o mascarillas. Recuperamos ahora la conexión con tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Aragón estamos pendientes de las intensas lluvias que dejan intransitables en Zaragoza, la Z453 y la 1501 en ambas vías a la altura de Jaraba. También les vamos a pedir tengan especial cuidado, ya que pueden encontrar bancos de niebla en Teruel, en la Nacional 234 en Valdecebro y también en la 23 en Fuente del Cepo hasta Villafranca del Campo. Al margen de estas complicaciones, en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de Aragón en este momento se circula con total tranquilidad tanto en las vías principales como en las secundarias. Tan solo encontrarán circulación en aumento en la Z40 en Movera dirección Huesca y en la A2 en Zaragoza en San Gregorio hasta Juslibol en sentido Madrid. En deportes, una victoria o un empate le valen a la selección aragonesa para clasificarse para la fase final de la Copa de las Regiones. Víctor Lorente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llega el choque decisivo para el combinado autonómico en esta fase clasificatoria continental de esa Copa de las Regiones que organiza la UEFA. Los de Richie Civera se miden a partir de las 2 de esta tarde al RAT de Bulgaria, el equipo anfitrión, y quienes también cuentan sus partidos por victorias. Un encuentro que se podrá ver en el streaming de Aragón Deporte. Además, el fin de semana nos deja de nuevo el Real Zaragoza en ascenso directo después de volver a ganar en la Romareda, esta vez por 2-1 al Granada. Aunque recordemos que la jornada no está completa después de aplazarse por el desastre de Valencia los partidos que afectan a los equipos de esa comunidad, como por ejemplo el que debía disputar la Sociedad Deportiva Huesca en el día de ayer en Elda frente al Eldense. Además, en Primera Federación, derrota ayer del Tarazona por 3-0 en Baracaldo, y en baloncesto, después de la histórica victoria ante Breogán por 58 puntos de diferencia de Casademón masculino, los de Fisac ya preparan el choque de la FIBA Europe Cup que este miércoles les medirá en casa ante el Patrioti Levice eslovaco. Y cerramos con el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Poco a poco se va retirando la lluvia de muchas comarcas, pero no de todas. Básicamente esta mañana todavía va a ir descargando en el este de Huesca, básicamente entre el Sobrarbe y la Ribagorza, y también algún chubasco irá apareciendo nuevamente entre el Matarraña y el Maestrazgo, ya especialmente a partir de este mediodía. Lo que nos queda es un ambiente enrarecido, con muchas nubes bajas, con niebla, con humedad, aunque sí que es verdad que a partir de este mediodía se irán abriendo algunos claros que van a hacer que el ambiente sea suave. La verdad es que no tendremos un ambiente frío hoy. Mañana poca lluvia, pero sí por la mañana muchas nubes bajas y muchas nieblas. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Bien, pues la verdad es que todo lo que ha sucedido estos días en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, nos ha hecho perder de alguna manera un poco el horizonte del asunto que va a marcar la semana sin ninguna duda. Las elecciones en Estados Unidos, esas elecciones en las que votan los estadounidenses, pero que, como decimos siempre, nos afectan a todos, no solamente a los estadounidenses. Esta vez parece que más igualadas que nunca. Así que, digamos que alargando la tertulia internacional que los jueves mantenemos en Buenos Días Aragón, con, entre otros, Miquel Alcázar, vamos a intentar explicar un poquito qué son las elecciones en Estados Unidos, cómo funcionan y qué es lo que cabe esperar de estos próximos días. Miquel Alcázar, ¿qué tal, Miquel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Esta vez no desde México, sino desde Estados Unidos. Ya estás en Phoenix, ¿no? En Phoenix. Bueno, llegamos a Phoenix, pero estoy ahora mismo hablándote desde Tucson, un poquito más al sur, como 1 hora y media más o menos desde... Pero bueno, mismo estado. Ajá. Sigo en Arizona. Venga, bueno, para entender las elecciones, un manual que vamos a trazar a lo largo de los próximos días. Lo primero, Miquel, ¿cómo eligen los estadounidenses a su próximo presidente? Bueno, hay que decir que los estadounidenses no votan directamente al presidente, lo que hacen es votar en cada estado por los electores del colegio electoral, que son los que quienes después emiten los votos que oficialmente eligen al presidente y al vicepresidente. Es un sistema que se diseñó, lo diseñaron los padres fundadores para asegurar que los estados tuvieran un rol importante en la elección y no solo se basara en el voto popular nacional, y por tanto la idea era balancear esa representación entre estados más y menos poblados y, de alguna manera, que no solamente importen los estados más poblados. ¿Cuántos electores tiene cada estado, Miquel?
Bueno, esto varía en función del número de representantes que tienen en el Congreso y también en cuanto a los senadores. En la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, hay 435 diputados que están repartidos por los estados con un solo criterio, que es el tamaño de la población, pero cada uno de los estados de Estados Unidos, de los 50 estados, aportan 2 senadores independientemente de su población y por eso los estados menos poblados de alguna manera tienen mayor peso. Por lo tanto, de esa mágica cifra de los 538 electores, esos 270 que se necesitan para ganar, esos 270 de los que se va a hablar mucho esta semana, salen de esa cuenta del número de representantes y del número de senadores en cada uno de los estados. Y como digo, y esto es importante, los estados más despoblados tienen un peso superior que el que deberían tener si solamente fueran por criterio de población. Y Miquel, ¿cómo asignan los estados a sus electores? Bueno, aquí los ciudadanos votan, en el caso de Arizona, por ejemplo, llevan haciéndolo tanto por correo como de manera anticipada desde el 7 de octubre. En la mayoría de los casos, el candidato que gana el voto popular en ese estado obtiene todos los votos electorales. Esto ocurre en casi todos los estados, solamente en Maine y en Nebraska se utiliza otro sistema, que es un sistema mixto. Es la manera tradicional, como digo, ese sistema que se llama winner takes all, el ganador se lo lleva todo, hace que a veces por apenas unos pocos miles de votos un estado caiga para un candidato o para otro. En 2020, por ejemplo, todos los votos electorales de Arizona se los llevó la candidatura de Joe Biden por apenas 10.000 votos, es decir, por una diferencia de apenas 3 décimas. Vamos a decirlo en otras palabras, en un estado en el que votaron casi 3,5 millones de personas, la mayoría se definió por menos personas de las que caben en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Así que uno se da una idea más o menos cercana de lo preciso que puede llegar a ser o de lo ajustada que puede ser una elección en uno de estos estados. Así que el candidato con más votos en ese estado es el que se lleva los votos electorales. Sin embargo, el candidato más votado a nivel nacional puede no ser el ganador de las elecciones en Estados Unidos. Miquel. Sí, es lo que decíamos. El Estado aporta esos votos del colegio electoral y por tanto es ahí donde tienes que tener la mayoría y puede ocurrir que aunque tengas más votos a nivel global, a nivel federal, el voto popular no te haga ser elegido presidente o en este caso presidenta. Puede ocurrir, ocurrió la última vez, por ejemplo, cuando ganó Trump en el año 2016, puede ocurrir, está sobre la mesa en el caso de la elección que tiene lugar esta semana en Estados Unidos. En realidad, lo vienes diciendo aquí en Buenos Días Aragón, Miquel, desde hace semanas, ya sabemos quién va a ganar en la mayoría de los estados. La duda está en 7 estados de los que vienes hablando muchísimo, ¿no? Arizona es 4 años después, otro de los estados que puede ser decisivo. ¿Qué influye para que unos estados, digamos, tan específicos sean tan importantes? Bueno, la realidad es que hoy, ya también hace algunas semanas y hace meses, podíamos afirmar con rotundidad quién va a ganar en la mayoría de los estados. Esto se debe a factores históricos, culturales, demográficos. En Estados Unidos existe lo que se denomina estados seguros, estados sólidos. Son estados en los que se sabe que la mayoría del electorado va a optar por un partido u otro. Y frente a ello están los estados llamados pendulares, estados bisagra, los swing states, que no son siempre los mismos, va variando en función de cómo lo hacen también los votantes. Hace no mucho, estados como Virginia, como Colorado, Ohio, Florida, se consideraban en disputa y ahora tienen también considerado un ganador casi predeterminado. Este año, lo decías, hay 7 estados, es lo que dicen los analistas, el consenso. Uno de ellos efectivamente es Arizona, un estado que ha sido tradicionalmente conservador, pero al que los flujos migratorios, con el incremento de la población latina o también la llegada de jóvenes desde estados como California, que es un estado más progresista, ha hecho que se equilibren las fuerzas. Son esos 7 estados a los que miraremos con muchísima atención esta semana. Hablamos de que se elige el presidente de Estados Unidos, pero se eligen muchas cosas más, ¿no? Estos días, Miquel. Sí, esto es interesante porque no solamente se elige efectivamente al presidente o presidenta de Estados Unidos, también a todos los representantes, a los diputados de alguna manera, que son los que ocupan la Cámara Baja, también a un tercio del Senado, que se renueva cada 2 años. En el caso de Arizona, por ejemplo, también se elige a un senador, así que la jornada electoral da para mucho más que eso. Y, de hecho, tiene también un componente estatal y local que hace que se convierta en una auténtica locura. El votante, si quiere ir informado a las urnas, tiene que hacer bastantes deberes previamente, porque además de la elección presidencial, la de la Cámara de Representantes, la del Senado, están también las votaciones estatales, órganos legislativos como, por ejemplo, lo que sería el equivalente a las Cortes de Aragón, y un sinfín de cargos locales, el sheriff del condado, jefaturas de bomberos, titulares de juzgados, intendencias escolares, en fin, una auténtica locura. Y además, iniciativas estatales y locales, por ejemplo, aquí en Arizona, son 13 las consultas sobre las que tendrá que pronunciarse el electorado. Así que eso también implica mucho de cara al recuento, que seguramente será lento. Bueno, nosotros estamos empezando el lunes, vosotros estáis terminando el domingo, las elecciones son el martes. Miquel, ¿cabe esperar que el miércoles por la mañana, cuando nos levantemos en España, ya sepamos quién es el presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos?
Bueno, va a depender de cómo sea de ajustada la elección, Javier. En 2016 fue en esa madrugada del martes al miércoles, a las 8:30 de la mañana, hora española, hora peninsular española, cuando ya los principales medios proyectaron la victoria de Trump frente a Hillary Clinton. En 2020 tocó esperar hasta el sábado por la mañana, lo recuerdo como si fuera ayer, para que se diera una proyección de un ganador en el estado de Pensilvania. O sea que puede depender, en este caso, de qué tan ajustada sea la elección en estos estados pendulares. Puede ser que el mismo miércoles por la mañana ya os estéis tomando el café sabiendo quién va a estar en la Casa Blanca los próximos 4 años, o que haya que esperar unos cuantos días. Bueno, mañana nuevo capítulo de este manual para entender las elecciones de Estados Unidos. Mañana, Miquel, te pido la porra, Mañana te pido tu porra. Bueno, mañana intentaré estar un poquito más despierto, a ver si ahí nos mojamos todos y vemos qué pasa después, 24 horas más tarde. Un abrazo, Miquel. Abrazos, que vaya bien, buena mañana. Bueno, con vosotros voy a tener menos decoro y os voy a pedir la porra ya. Juan Bolea, ¿expectativas ante estas elecciones en Estados Unidos? Yo creo, quiero y espero que gane Kamala Harris con claridad. Ese es mi pronóstico. Ajá, con claridad. Ángel Luis. Bueno, unas elecciones raras, ¿no? Donde pues hasta hace muy poquitos meses no se sabía la candidata demócrata, pero yo apuesto también por Kamala. Yo tengo confianza. Como diría Cristiano Ronaldo, estoy confiante. Estás confiante. Jesús. Yo no tengo confianza en el pueblo americano. Creo que Trump. ¿Crees que va a ganar Trump? Puede ser que en voto igual Kamala, pero yo creo que puede ganar Trump. Y no sería exactamente una sorpresa, porque ya las encuestas, es verdad que los últimos días ha mejorado un poquito Harris, pero Trump tuvo una subida relevante la semana pasada y yo creo que puede marcar. Bueno, son unas elecciones, Juan Bolea, muy importantes, ¿no? En este escenario bélico que tenemos ahora mismo en el tablero mundial. Sí, yo creo que hay que pensar un poco en lo que nos puede afectar a los españoles, ¿no? Y a la geoestrategia política mundiales. Trump, obviamente, pues va a seguir apoyando a los israelíes, ya lo hizo, eso está claro. Vamos a ver qué posición tomaría con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, añadiendo a los norcoreanos, que es un factor de alto riesgo. Bueno, yo creo que esos son los elementos que nos pueden afectar, sobre todo a los europeos. Bueno, y dos temas, ¿no? que han estado encima de la mesa: aborto e inmigración. Que el segundo no me sorprende tanto porque la verdad es que Trump lo ha tomado como bandera, e incluso los demócratas han reculado en la política de inmigración el último año. Es decir, que veíamos imágenes de la frontera mexicana, que no es lo mismo que hace unos meses. Y luego el tema del aborto, que quizá desde una perspectiva más nuestra, pues nos sigue sorprendiendo cómo sigue siendo un tema de absoluto debate, donde el Tribunal Supremo ha prohibido que sea una política concreta, sino que además tienen que ser los estados los que digan. Hay muchos. Ayer veía un reportaje que todavía mujeres tienen que ir de un estado a otro para poder abortar. Quiero decir que nos parece un tema que a lo mejor para nosotros está un poquito superado, pero para Estados Unidos sigue siendo un tema que todavía está ahí candente, ¿no? Y economía se habló muy poco. La verdad es que siendo una economía que está boyante, la verdad es que yo no sé si como estrategia electoral no se ha usado, no lo sé muy bien por qué, pero la verdad es que ha salido muy poco el tema economía. Sí, a mí, en el caso que gane Trump, creo que tenemos un poco un peligro todo el mundo con el tema de la estrategia de la mentira, ¿no? De poder hablar diciendo lo contrario de lo que ocurre, de señalar. Ahí el trumpismo es mucho más peligroso que otro movimiento, porque además tiene un ejército detrás, ¿no? Claramente de personas que están diciendo una cosa que no es. Y esto en España estamos viviéndolo poco a poco, se va viendo como hay medios, sobre todo situados a la extrema derecha, pero también a la extrema izquierda, que trasladan una realidad alternativa con objetivamente hechos falsos, y esto, si uno de ellos llega ya a la presidencia como Trump, que aún encima ya conoce bien la administración, que sería mucho más efectivo para lo suyo, ¿no? que hace 5 años, eso es un problema. En cuanto al apoyo de Europa, mi impresión es que ninguno de los dos va a apoyar a Europa, ¿no? Hay un movimiento de Estados Unidos de que ya tienen que mirar hacia el Atlántico, hacia Asia. Y es verdad que quizá Trump será más rápido quitándonos el tema, recortando financiación de la OTAN, pero yo creo que es cuestión de tiempo que Estados Unidos nos deje de apoyar ahí. La recta final de la tertulia, 9:21, vamos a volver a poner la mirada en el asunto central de esta mañana, en las afecciones como consecuencia de la dana, sobre todo en la provincia de Valencia. Veníamos comentando uno de los riesgos, el agua estancada, el lodo, que todavía no se ha podido retirar de muchas localidades. Así que vamos a saludar a Nacho de Blas, epidemiólogo. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Porque es un riesgo desde el punto de vista sanitario, porque es un riesgo desde el punto de vista de la salud pública, no retirar el lodo, ver cómo sigue el agua estancada en algunas calles de algunos municipios. Bueno, hay varias enfermedades que encuentran en esas circunstancias un ambiente propicio para propagarse y bueno, pues hay que ser conscientes de qué enfermedades son e intentar poner los medios adecuados para evitar primero que aparezcan y luego que se propaguen. ¿Cuáles son esas enfermedades y qué se puede hacer para prevenirlas? Bueno, hay varias, o sea, hay algunas que son un poquitín, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son también aguas fecales se han desbordado y están mezclados con esos lodos y con esas aguas estancadas. Entonces, bueno, pues hay una serie de patógenos, sobre todo de transmisión feco-oral, o sea, por vía digestiva, como puede ser pues colis y demás, que producen diarreas y disenterías. Habría que estar atento a ese tipo de cuadros, sobre todo en estos voluntarios que han estado ayudando sin las protecciones adecuadas. También hay una posibilidad pues importante de algunas enfermedades más graves, como puede ser legionela o puede ser cólera, que podría aparecer en un momento dado, ya que se reúnen las circunstancias para que puedan proliferar en ese ambiente. Y luego, en menor medida, a lo mejor las enfermedades transmitidas por vectores, en otro momento hubiesen sido importantes, en ese momento con la temperatura que tenemos, pues no sería importante porque no se reunirían las condiciones adecuadas para que hubiera una sobrepoblación de mosquitos, teniendo en cuenta además que los lugares habituales de cría se han destruido con la inundación. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que enfermedades de transmisión por vía digestiva y algunas por vía respiratoria. ¿Forma de prevención? Si es que se puede prevenir, profesor. Bueno, pues es complicado, es ir con mascarillas, guantes, hay que pensar, por ejemplo, por enfermedades como el tétanos, hay que estar adecuadamente vacunado, estás trabajando con aguas turbias que no ves si hay objetos punzantes, con lo cual se pueden infectar con una cierta facilidad, entonces todo eso hay que tenerlo también en cuenta y bueno, pues ir con las protecciones adecuadas y en el caso de manifestar algún tipo de síntoma de este tipo, sobre todo de tipo digestivo, pues notificar a las autoridades sanitarias o a los servicios sanitarios en qué zonas se ha estado trabajando para intentar localizar pues un posible brote. Hay otras enfermedades como leptospirosis, vibriosis y demás que también podrían ser problemáticas. Nacho de Blas, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, muchas gracias a vosotros. Y 24, las 9, vamos terminando. Últimas reflexiones ya con la banda sonora del día de fondo. Ha elegido esta mañana Ángel Luis Monge. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end. Ángel Luis, tú has elegido. Bueno, yo creo que es una canción muy bonita, es el himno oficial del Liverpool, el Nunca caminarás solo, fruto también de la elección de mi querido Nacho, ya sabes que es el que me elige los temas, Nacho. Y bueno, pues es una canción que habla de esperanza en la tormenta. Cuando uno está en una situación de dificultad, siempre encuentra una mano de un amigo que le pueda ayudar y echar un cable, que es lo que estamos viendo estos días, y que al final de la tormenta siempre sale el sol. No es una canción que saliese del propio Liverpool, sino que esto viene de un musical del año 1945 que se llamaba Carrusel, que se estrenó en Broadway, y una de las piezas más bonitas era este Nunca caminarás solo. ¿Alguna cosa más que añadir, Jesús? No, me quedo con este mensaje, Ángel Luis, de un poco de solidaridad, de que nunca van a estar solos, de que hay una compañía, ¿no? Y de que es cuestión de esperar y que lo arreglarán, que seguro que se podrá con ello. Juan Bolea. Bueno, yo creo que es un momento para la esperanza, a pesar de toda la sensación de horror, ¿no?, que nos invade, y ojalá que todo vuelva a su cauce, nunca mejor dicho. Los oyentes que nos cuentan en el 608-578-412. Mensajes como el que nos envía Chema, que aplaude la labor de los bomberos, del personal de socorro y emergencias, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mucho ánimo a todos los afectados por la Dana, Aragón con Valencia. Pilar, también encomiable la participación de agricultores de pueblos del Jiloca y otras partes de la organización AEGA que están con sus tractores colaborando en Valencia. Ascen nos dice que los efectivos han ido a donde les han dicho, considera, son muchos puntos que cubrir y es fácil hablar ahora. Y terminamos con Javi, que nos cuenta su testimonio en primera persona. Estuve el sábado ayudando a sacar barro de los bajos de las viviendas en Alfalfar, en casa de la madre de un amigo
amigo que lo ha perdido todo. Una cosa es verlo en los vídeos y otra verlo en persona. Agradece el trabajo, la labor de voluntarios que llegaron a pie desde Valencia, de los agricultores, por abrir los pasos vitales con sus tractores. Los políticos, eso sí, consideran, movilizaron a la UME y al Ejército y a la Policía tarde. Además, termina con un apunte: yo soy capataz de obras de explotación del Gobierno de Aragón y desde el miércoles estoy esperando a que se nos movilice al personal y la maquinaria, camiones excavadoras para abrir paso a motoniveladoras. De momento no tenemos noticias. Pues aquí lo vamos a dejar, que son las 9:27. Buen lunes, buena mañana, Ángel Luis Monge, Juan Bolea, Jesús Morales. Un abrazo a los tres. Un abrazo, gracias. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. El presente y el futuro de los seguros agrarios en detalle en Aragón Radio. Primera jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Un podcast para conocer en detalle, con los que más saben, los seguros agrarios en Aragón y en España. Ya disponible en la web y en Aragón Radio Podcast. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Con la colaboración de Cafés El Tostadero y el patrocinio de Ibercaja. La actualidad deportiva en Aragón Radio. De lunes a viernes a las 2:15 de la tarde, Aragón Deporte. El día a día del deporte en Aragón con Pepe Borque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición de Aragón Deporte. A las 11 de la noche, la tertulia deportiva en Tribuneros con Fernando Ramos. Ya saben, hasta la medianoche les vamos a acompañar con todo lo que ha... Además, sigue los partidos de los equipos aragoneses en Aragón en Juego con Jorge Hernández. Porque está a punto de finalizar la primera parte. Y si quieres más, el minuto a minuto de todo lo que sucede, entrevistas, resultados y mucho más en cartv.es/Aragón Deporte. Aragón Radio con el deporte aragonés. Under a pale blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night. How could you ever let go? How do you recognize the dirty face of gold behind that crooked line where you never knew you'd go? Headed for the open door. Víctor Lorente, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Venga, vamos con el deporte. Vamos a empezar hoy con la Copa de las Regiones de la UEFA, donde Aragón se juega el pase hoy a la gran final A8. Así es, a las 2 de la tarde, frente al Rad de Bulgaria, los anfitriones y quienes, al igual que el combinado aragonés, cuentan sus partidos por victorias. Solo que con 13 goles a favor y ninguno en contra, los de Richie Civera cuentan con mejor golaveraje y por eso son los líderes del grupo, y por ello también puede que les sirva el empate. Bueno, puede no, les sirve el empate en el choque de hoy, pero bueno, ya hemos escuchado las declaraciones previas que no van a salir a empatar, porque todos sabemos lo que suele pasar en este tipo de casos. Hay que salir a ganar y a demostrar que Aragón quiere estar en esa fase final, que bueno, luego escucharemos al presidente de la Federación Aragonesa, pero si se clasifica ya han dicho que la van a solicitar para que se juegue aquí. No, venga. Vamos a escuchar precisamente a Manuel Torralba confirmando que, lo dicho, si estamos en esa fase final A8 y se gana hoy al Rad de Bulgaria, va a pedir que Aragón organice esa fase final. No olvidemos que hoy en el partido tampoco ganamos nada, lo que hacemos es o nos clasificamos o no nos clasificamos. Después todavía queda otra fase que es la final, en el caso de que lleguemos allá, la final A8, y bueno, si eso sucediera, pues también sería una ilusión para todos nosotros el poder pedir y que nos dieran la organización de esa final. Y vamos precisamente hasta tierras búlgaras, porque allí está nuestro compañero Pepe Borque, creo que con protagonista. Hola Pepe, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Javi? Hola. 10:30 aquí en el hotel de concentración de Albena, de la selección aragonesa. Una hora menos ahí en nuestra querida Aragón y qué ganas de regresar. Esperemos que con el pase a esa final A8 para esta final de la Copa UEFA de las Regiones. Y os escucha también aquí uno habitual a las 9:30 de la mañana todos los lunes en la sintonía de Buenos Días Aragón. Sí. Aunque hoy sea el protagonista, Richie Civera. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, aquí velando armas ya. Hoy has dormido un poco menos de lo que sueles hacer antes de ir los lunes a la radio. Sí, hemos visto algún rayo de sol ya por
por el literal búlgaro, pero sí que es cierto que pues ultimando una vez más todos los posibles detalles y situaciones que se puedan dar en el contexto de competición, en el partido que nos vamos a enfrentar, y que evidentemente estamos mentalizados para llevarnos los 3 puntos. El partido hoy es en Varna, una localidad, una ciudad que está a unos 22 kilómetros del hotel de concentración durante toda esta semana la selección. Son aproximadamente 40 minutos de desplazamiento para recorrer los 22 kilómetros, para que os hagáis también un poco a la idea de cómo son por aquí las carreteras. El equipo está citado en torno a las 11 para comer y después para iniciar ese desplazamiento de cara a un encuentro que, Richie, ¿por dónde pueden pasar las claves para ganar al combinado búlgaro? Si empatamos nos sirve, pero para ganar, que al final es el objetivo que tenemos. Hemos identificado varios lances, ¿no? El primero de ellos va a ser el inicio. El inicio del partido va a ser muy difícil, muy complicado. Ellos van a intentar ir con todo, hacer un gol rápido, meternos evidentemente en su campo o en el nuestro, y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que intentar revertir es esta situación de alta competición, de una presión con un ambiente que prevemos va a ser pues muy hostil. No nos van a regalar absolutamente nada, ya solamente con el cruce de miradas aquí en el hall del hotel se dice todo, y nosotros tenemos que mostrar si somos capaces de exponer nuestra identidad, nuestro sello de juego, el llevar el partido a nuestro terreno a través de la conservación y la posesión del balón. Tendremos el control del mismo, que es hacia donde queremos llegar para intentar adelantarnos en el marcador y obligar a Bulgaria a hacernos 2 goles, ¿no? Oye, que la gente pensaba que está esto grabado. Javi, Víctor, no, aquí en Albena, que podéis preguntarle lo que queráis a Richie, ¿eh? Ricardo, tú vas mucho a la Romareda. Hoy, si llega al minuto 70, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Aquí lesionado todo el mundo, pérdida de tiempo, un cuarto de hora cada uno, en fin, estas cosas. Sí, bueno, es una de las opciones que también barajamos, Javi, desde luego. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar relativamente tranquilos a ese minuto. Esperamos un partido de cuchillo a cuchillo entre dos muy buenos rivales. La selección búlgara hay que hablar claro, es una de las favoritas también para llevarse la clasificación e incluso el torneo. Es una selección que cuenta con 3-4 individualidades muy importantes, muy significativas, y que nos la va a poner muy difícil. Mucha suerte. Luego seguimos, luego os vemos también y os escuchamos. Un abrazo, Pepe. Ricardo. Muchas gracias, Javi. Y por cierto, que Rich es la cara visible, pero que igual que pasa con nosotros, que tenemos también aquí durante toda la semana nuestro compañero Alex Blasco, él está muy bien rodeado, de Michel Larraga, de Juan, de Mario, que son pues los que también han llevado a esta selección, a este grupo de 18 jugadores, a estar a 90 minutos de hacer historia y de entrar en esa final a 8. Ojalá que así sea. Gracias, Pepe. Un abrazo. A vosotros. Más fútbol te cuento, deseándole toda la suerte del mundo para el combinado aragonés, por ejemplo, después de un fin de semana extraño, con partidos aplazados, recordemos por esos, sobre todo los de los equipos implicados de la Comunidad Valenciana debido a ese desastre de la Dana. El Real Zaragoza, con su triunfo frente al Granada por 2-1, se ha vuelto a colocar en ascenso directo, segundo clasificado. Después de lo dicho, un buen partido donde destacó con ese doblete Iván Azón. Sobre todo contento por el equipo, porque volvemos a ganar en casa, que es muy importante, y nada, seguir trabajando para ganar el siguiente partido en Huesca. Y de Iván Azón, del delantero blanquillo, precisamente habla este lunes desde su tribuna Fernando Ramos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez disputada la jornada que nunca se tendría que haber jugado, al menos en mi opinión. El fútbol tenía que haber parado este fin de semana por la razón que todos ya sabemos, lamentablemente más que de sobra. Nos queda clara una cosa, que el Real Zaragoza ganó un partido importantísimo y que de nuevo parece, y es una realidad palpable, que Iván Azón es imprescindible para este equipo. Es cierto que todos los entrenadores que han pasado por el Real Zaragoza desde que el chico se promocionó en el primer equipo de la mano de Iván Martínez, pues han visto que el chaval tiene potencial, pero prácticamente siempre le exigían el doble que a cualquier otro delantero para poder jugar.
y este año se está saliendo. El partido del otro día frente al Granada es uno de los mejores que se le recuerdan, si no el mejor, con la camiseta del Real Zaragoza. Primer doblete en la Romareda. Un esfuerzo conmovedor, un desgaste tremendo, y eso es mucho decir en una categoría en la que el Real Zaragoza necesita lo mejor de cada uno de sus futbolistas si quiere conseguir el ascenso de categoría. Por eso, un año más, Iván Nazón y 10 más. Es lo que hay, y Víctor lo ha detectado. Iván Nazón, titular. Gracias, Fer. Veremos si así lo decide Víctor Fernández de cara a ese próximo encuentro del cual hablaba el propio Azón, ese derbi de la próxima semana en Huesca, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, un partido que el Real Zaragoza va a comenzar a preparar mañana martes, ya que han tenido domingo y lunes de fiesta, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca, que no ha tenido encuentro este fin de semana, tuvo el sábado y el domingo de fiesta y vuelven al trabajo hoy. Nos trae la última hora desde Huesca Cristian Serrano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Huesca regresa al trabajo a partir de las 10:30 en la base aragonesa de fútbol, y por delante el equipo de Hidalgo tendrá 5 sesiones para preparar el derbi del próximo sábado en el Alcoraz. El cuerpo técnico sigue muy pendiente de la enfermería, donde hasta 6 futbolistas pueden recuperarse para el próximo partido. Es el caso de Dani Jiménez, Juan Pérez, Óscar Silva, Iker Kortajarena, Miguel Loureiro y Joaquín Muñoz, mientras Diego González y Hugo Vallejo son baja segura, y Antonio Hidalgo seguirá pendiente de Gerard Valentín y Jordi Martín. Antes del entrenamiento, en torno a las 10, comparecerá el capitán Jorge Pulido. Gracias, Cristian. Y te cuento además, Javi, algunos resultados que nos deja el fin de semana. Por ejemplo, el triunfo histórico de Casademont Zaragoza, 111-53 frente al Breogán, 58 puntos de diferencia, que es el nuevo récord del equipo en esta Liga ACB. También con 160 créditos se batió el récord de valoración en un partido. No tuvo tanta suerte el equipo femenino, que caía 66-82 frente al Uni Girona, y 2 marcadores más en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Guanapix caía 2-1 frente al Barça. Llegaron a adelantarse los de Jorge Palos en el marcador, y en la Liga Sobal el Bada Huesca empató a 29 en Guadalajara. Buena mañana, Víctor. Gracias. Igualmente, chao, chao. Como todos los lunes, abrimos también espacio para la economía, para entender mejor algunas de las claves que marcan más de lo que pensamos muchas veces nuestro día a día. Estos días de atrás se está hablando mucho del mantenimiento o de la supresión de los impuestos, por un lado a la banca y por otro a las grandes compañías energéticas. Así que de eso vamos a hablar esta mañana con Ángela Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? Bien, aquí vamos tirando. Venga, bueno, ahora mismo la situación es que en principio cae el impuesto a las energéticas, pero se mantiene el impuesto a la banca. No digo al menos en principio, porque no termina de estar claro del todo, ¿no? No parece que está claro. Parece ser que sí, que el impuesto energético de alguna manera desaparecería, pero sí que es cierto que parece que se mantiene el de la banca. ¿Por qué parece? Porque los grupos que están apoyando al gobierno, la coalición de izquierdas que apoya al gobierno, Esquerra Republicana, Podemos y demás, parece ser que están completamente en contra de la supresión del impuesto a las energéticas. Es decir, están hablando de que van a tumbar. Si esto no se llega a aprobar por parte del gobierno, tumbarán las medidas generales, que luego las comentamos si quieres, Javi, que van alrededor de los impuestos este año, ¿no? Ya. Hay expresiones y comentarios ya de cierta entidad, porque Podemos habla de que esto es un escarnio para el bolsillo de los españoles, eliminar este impuesto y demás. Es decir, sí parece ser que el de la banca no está tan claro el tema de las energéticas. Ajá, ¿de qué impuestos estamos hablando, Ángel? Y sobre todo, ¿cuánto consigue el gobierno con estos impuestos para las arcas del Estado? Impuestos a la banca y a las energéticas. Empezando, si quieres, por la última pregunta, aproximadamente estamos hablando de unos ingresos a las arcas del Estado de aproximadamente, Javi, 2.900 millones de euros. A ver, por contextualizar un poquitín la cuestión del impuesto a las energéticas, efectivamente parece que va a decaer a final del año 2024. ¿Por qué? Pues porque parece ser que Junts per Catalunya, que tiene esos 7 famosos votos, no está por la labor de apoyar este impuesto, porque eso equivaldría a que una importante inversión que ha de acometer o que tenía previsto acometer Repsol en Tarragona no se llevaría a cabo. Repsol también ha supeditado esta inversión a que desaparezca este impuesto, ¿no? Con lo cual ha habido declaraciones evidentemente de cierto nivel, de Josu Onimat, presidente de Repsol, con lo cual todo apuntaría a que este impuesto no se va a prorrogar. Estamos
Estamos hablando de que es el 1,2% de la facturación de las grandes empresas del sector energético, que para que nos hagamos una idea, en el año 2023 obtuvieron un beneficio neto de 11.627 millones de euros. Estamos hablando de Nagas, hablamos de Endesa, hablamos de Iberdrola, hablamos de Repsol, ¿no? Estos son 30 millones aproximadamente, Javi, de euros al día, lo que estarían obteniendo estas compañías, ¿no? Los bancos, estamos hablando de que el beneficio del año 2023, beneficio neto, fue de 26.000 millones de euros, que supusieron un incremento del 27% sobre el año 22, ¿no? Evidentemente los bancos se han visto fortísimamente beneficiados por la subida de los tipos de interés que se produjo. ¿Por qué? Pues porque ahí aparece lo que se llama la figura del margen de clientes, que es la diferencia entre lo que el banco paga o cobra, por los préstamos y demás que hace, en relación a lo que paga o remunera por los depósitos. Ha habido una fuerte actualización de los intereses, pero no de la remuneración de los depósitos. Se calcula que los bancos, gracias a estas medidas, han obtenido unos beneficios adicionales de 12.000 millones de euros. En definitiva, 2.900 millones, estamos hablando de cantidades estratosféricas, es cierto. Sí, se te caen los millones esta mañana, se Ángel. nos van los millones de uno para otro. 2.900 millones de euros, que 1.700 aproximadamente bancos, 1.200 aproximadamente las empresas energéticas. Ya. La banca española no está contenta precisamente con el impuesto. Sí, está claro. Sí, claro, Ángel, de fondo, dice que no es constitucional y que afecta, por ejemplo, a la obra social de las cajas. Bueno, está claro, sí, estamos hablando del famoso impuesto que se llama así, sobre el margen de intereses y comisiones. Bueno, AEB y la CECA ya han manifestado que incluso podría ser inconstitucional, no renuncian a acudir a los tribunales y que podría suponer una merma de 50.000 millones de euros en la hipotética financiación a personas, a empresas y demás. Bueno, evidentemente todo es discutible, se habla también de doble imposición. Los bancos ya evidentemente pagan sus impuestos a través del impuesto de sociedades. ¿Esto supone una doble imposición? Bueno, estamos hablando de un impuesto, cuidado, que si se aprueba se extenderá a lo largo de 3 años, será progresivo, del 1 al 6%, con alguna deducción en el impuesto de sociedades. Evidentemente, bueno, aquí cada uno pues tira un poquitín hacia su lado, ¿no? Ya. Ángel, aquí intentamos siempre poner todos los elementos encima de la mesa. ¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo este tipo de impuestos? A ver, la pregunta, bueno, pues hombre, evidentemente pues hace una redistribución de la riqueza, ¿no? Ojo que estamos hablando seguramente de beneficios extraordinarios en situaciones críticas. En el tema de la banca, por la importante subida que hubo de los tipos de interés para contener la inflación. En el tema de las energéticas, bueno, guerra de Ucrania y compañía, ¿no? Son de alguna manera, insisto, beneficios extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás potenciasen el tema de la redistribución de riqueza, ¿no? Programas, financiación de políticas sociales, etcétera. Malos, bueno, pues en principio puede desincentivar la inversión de estas grandes compañías que, bueno, pues vean más inconvenientes, lo que hemos comentado hace un momento, Javi, del tema de Repsol en Tarragona, y evidentemente que se pueda repercutir a los consumidores. Los bancos, posiblemente, si esto se extendiera, pues lo que van a hacer es evidentemente repercutir sobre el consumidor, que al final sería el que pudiera pagar la cuestión, ¿no? O sea, beneficios y pérdidas, beneficios, ventajas, desventajas. Con alguna posible comisión, por ejemplo, ¿no? Con alguna posible comisión, sin lugar a dudas. Ya. En los países de nuestro entorno, Ángel, ¿tienen estos impuestos o no los tienen? Sí que los tienen. Sí, en Alemania, en Italia, en Francia, estos impuestos se han establecido, siguen algunos de ellos vigentes, con casos a lo mejor en países ya de un segundo nivel como Rumanía o Grecia, donde se llega a tener hasta un 80%, se graban estos beneficios extraordinarios según en qué supuestos. No es nada excepcional, es lo de España, sin duda. Estamos en la recta final del año. Antes decías, hay un escenario mayor, un escenario que va más allá de estos dos impuestos a la banca y a las grandes energéticas. ¿Sabemos ya si va a haber subidas de otros impuestos para 2025, En Ángel? principio hay dos, yo me centraría fundamentalmente en dos, que parece ser que sí. Uno sería el impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. O sea, sube el tabaco. Sube el tabaco porque esto va en relación directa con los líquidos para cigarrillos electrónicos y vaporizadores. O sea, sube el tabaco y suben los vapers. Correcto, con lo cual lo que se pretende es combatir de alguna manera el incremento del consumo en los jóvenes. Pero esto parece ser que está ya, salvo que el grupo de izquierdas que hemos comentado al principio lo echa abajo, pero en principio parece que está aprobado. Ajá. ¿Esto es lo único? No. Y hay un tema que también puede estar pasando un poco desapercibido, pero ojo que saldrá enseguida a la palestra. Va a ser la equiparación de tributación del diésel y la gasolina. Se van a eliminar las actuales bonificaciones que tiene el diésel. Solamente se excluye el gasóleo profesional. Esto empezaría el 9 del 4 del 25 y nos puede suponer aproximadamente 10 céntimos por litro en los costes de llenar
un depósito. Hay otros impuestos que se van a actualizar, pero en principio yo me centraría en estos dos. Es decir, el 1 de abril sube el diésel. Correcto. ¿Cuánto puede subir aproximadamente? Pues aproximadamente calcula que te puede costar unos 10 céntimos más por litro llenar el depósito. 10 céntimos más Esto por podría litro. ser unos 5 o 6 euros por depósito. Ajá, el diésel. ¿La gasolina sube o la gasolina se En queda principio como está? no parece que haya problema en esta cuestión. Ojo que lo del diésel, hay también unos elementos correctivos en el caso de que el diésel pudiera subir de forma sostenida. Automáticamente se ajustaría, pero va por ahí. Sí, o sea que si sube el precio, digamos, de una manera escalada Correcto. y continua, el precio del diésel, ahí se podría aminorar la aplicación del impuesto, ¿no? Pero en principio sí que sería así. Bueno, pues Ángela, Diego, muchísimas gracias, como cada semana. Que vaya muy bien. Gracias. Buenas noticias y algo que celebrar. En Buenos Días Aragón, Que me alegren la vida. el contrainformativo Colocón de energía positiva. con Juan Luis Saldaña. Noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Aquí está ya Juan Luis Saldaña. Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, estoy bien. Vamos a hablar de cuando zarpa el amor, de momentos de desamor. Vengo con unas un poco así para hacer reflexiones, pero yo personalmente estoy bien de sola. ¿Tú Bueno, estás bien? pues ya está. Sí, eso es de lo que se trata, supongo. Sí, el amor ya sabes que a veces nos abandona y he encontrado una serie de noticias que habéis omitido y que traigo a colación porque si no los asuntos pues se dejan pasar y no puede ser. ¿Qué crees hay que estar necesarias, en no? Sí, los traigo. Vale, vale. Vamos, Venga, cuando pues zarpa el empieza. amor. Sí, sí. Mentiras, todo era mentira. Palabras al viento. Tan solo un capricho que el niño tenía. Una mujer descubre que su novio es el propietario del apartamento que estaban alquilando. Oh, esto es muy feo, ¿no? Lo estaba haciendo. Esto Es visión feísimo. empresarial, esto lo hacen las empresas. Los holding, ¿no? Te alquilas a ti mismo, tal, se sale mejor fiscalmente. Entonces, bueno, el tipo tenía la visión. Y le dijo a ella que pagara el wifi, le dijo al principio. Luego le dijo, oye, y si pagas un poquito de... Esperanza ya empieza a poner mala cara, ¿eh? Si pagas un poco de tal y al final al 50%. Entonces ella... Sí, bueno, haciendo- al 50%, Exacto, claro. exacto. Ella haciendo la limpieza. Bueno, ahí algún empresario, Ángel, igual te podría sacar sacar los peros. Pero bueno, ella haciendo limpieza un día encontró escrituras y dijo, tate, que esta casa es de Aston, que Aston era el novio El y fulano. propietario, el fulano. Qué pocas palabras dice, pero qué bien ahí, ¿eh? ¡Pum! Los puntos sobre las IES. Entonces el tipo le explicó que sí, pero que bueno, que tenía que pagar la hipoteca, que estaba todavía la cosa complicada y tal. Y no acabó bien. Ella se fue por su lado, él Hombre, se quedó normal. en su piso y hasta no hubo venganza, porque en el caso que os voy a contar ahora sí que la hubo y de la buena, ya veréis qué venganza más buena. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte y contigo no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti. Una mujer despechada pinta mensajes en el coche de su ex. Coche gris, así esto sucedió en Puebla, México. Coche gris antiguo, como del año 2000 justico. Y está pintado con unas letras muy grandes. Los mensajes ya descubrió una infidelidad. De encima está esperando y descubrió que el marido pues ha estado haciendo cosas por ahí en otros vehículos. Entonces lo pintó grande y que todo el mundo lo puede leer. Pintabas como infiel, poco hombre, como me bloqueaste, te lo escribo por acá. Eres casado, vas a ser papá y ahora vienen las buenas. Duras 3 minutos, pito chico. El coche es una maravilla, cuando va por las calles da gusto. Es de verlo. coleccionista, Sí, ¿eh? sí. La gente lo graba y claro, lo podéis, si hacéis una búsqueda lo encontraréis, porque el tipo, claro, no le ha dado para limpiar y tiene que utilizarlo. Entonces dices, ¿qué hago? Y el tío ha elegido ir con el coche, ha asumido su parte de culpa. Y bueno, al final creo que todos han salido ganando, ¿no? Ella se ha quedado tranquila, él está haciendo su penitencia, mostrando sus miserias al mundo y la gente se lo está pasando bien en Puebla, México. Ya el coche yo creo que va a ser parte del paisaje. Sí, no, bueno, igual se puede montar también un negocio, ¿no? Como el anterior y Exacto. utilizarlo como una atracción turística más. Eso sería Por ejemplo, bueno. Está el cowboy de Times Square, que toca la guitarra semidesnudo. Los heavies y de luego la- puede estar este señor. Los heavies de la Gran Vía de Madrid, exacto, sí, puede estar Claro. bien. Aquí trabajamos mucho el lavaloguarro y eso, cuando el coche está sucio, pero ya las infidelidades en automóvil no las habíamos trabajado todavía. Y bien, ¿no, Esperanza? Pocas cosas pasan
Pocas cosas van. Pocas cosas pasan para que pueda pasar. Que vamos a hablar ahora de cómo se soluciona esto. Y esto se soluciona con buen humor, como en el contrainformativo. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco. Un estudio reciente de la Universidad de Kansas, no te Kansas City, revela que las parejas que se burlan entre sí tienden a ser mucho más felices. Y yo he pensado, en el contrainformativo nos reímos y somos más felices, ¿sí o no? Sí. Podemos demostrarlo, Tenemos ¿no? una relación fuertísima. Digo, sí. 39 estudios realizados durante casi 30 años, 15.000 personas. Se ha demostrado que se fortalece el vínculo al reírse en pareja. No solo es agradable, sino que se genera una conexión emocional. Y no solo para el principio, cuando todo es bonito y jiji, jaja, cuando se trata de festejar. No. Bonita palabra Sino es. para festejar, hay que festejar más, sino que para las relaciones románticas, para los malos momentos, también sirve la cosa, superar los desafíos, una relación saludable. Hemos hablado aquí de gente que se toma las enfermedades con cierto humor, que hace chistes en el momento del diagnóstico y que eso le ayuda a remontar. ¿Estamos de acuerdo, de Sola? Quiero que nos cuentes más. ¿Es el contrainformativo el humor? La mejor terapia de pareja. Que tú has buscado para Buenos Días Aragón. ¿Confiesa ahora o calla para siempre? Sí, o sea, esto es así. tú pensabas así. Eso es. Qué ¿Cómo bien. pensaba yo? No, quería saberlo o si yo era el saco de Puchimbol o alguna cosa. Eres o el no. salmón de la O información. Sí, salmón informativo. No, es esto, ¿no? Tú has mirado este estudio de la universidad. Sí, así empezó Y por eso todo. dijiste, necesitamos un contrainformativo. Esto es justo así, no de otra manera. Qué bien. Me quedo más contento. Y ahora vamos a tirar de la manta. Me abraza y me mata, la manta todo pasa, más allá es una farsa, si hablas en la mañana, nunca se acaba tu huella pisada, me llama abraza, ay me abraza y me mata, en la manta todo pasa, más allá es una farsa, si hablas en la mañana, nunca se acaba tu huella pisada, me llama abraza, me abraza y me mata, en la manta todo pasa, más allá es una farsa. ¿Te acuerdas cuando teníamos presupuesto y mandamos a Esperanza a mirar lo de los edredones? No. Sí, Lo de los la edredones. mandamos de viaje a Noruega a mirar los edredones. Ah, claro, es verdad. Claro, era una noticia que necesitábamos Sí, contrastar. edredón por persona. Y dijimos, hay un edredón por persona en Noruega. Y dijo ella, me voy. A comprobarlo. Eran otros tiempos, el contrainformativo tenía más presupuesto, ahora nos adaptamos. Pero las mantas pesadas pueden ayudar a mejorar el sueño de los adultos con insomnio. Esto lo habíamos oído alguna vez, ¿eh? Uy. Y problemas de salud mental con ansiedad y depresión. Hay gente que le gusta tener presión encima, o sea que si la manta pesa, esto es bueno para la salud. ¿Ah, sí? Sí. Y para los niños no, pero esto es un estudio de atención. Porque los ahoga. Exacto, pero fíjate, si eres ansioso y depresivo y pesado, estate quieto, le pones ahí la manta Sí. y ya no, por lo menos ya no Y un se par mueve. de ladrillos, ¿no? Ya no se mueve. No estoy nada de acuerdo con esto. Hay gente que le gusta el peso, esto es verdad, ¿eh? Pero esta gente no ha tenido pueblo y no ha dormido en invierno con mantas que pesan, porque no hay cosa más agobiante que pueda generar más ansiedad en el mundo que dormir con una manta pesada. Pero estás ahí calentico y ya dices, aquí ya no me mueve nadie. Sí, pero tal. levántate al baño si puedes. Sí puedes. Yo es que tengo que sacar la pata por el fútbol, tengo una lesión en el tobillo que ya no la curé bien y entonces yo duermo como un motorista pillando la curva. Pero eso se hace cuando... Entonces no puedo, esto no me sirve. Pero bueno, es un estudio de la Universidad de Flinders. Digo esto. ¿De Flanders? Me la han colado, ¿El de los me la han colado. Pero no, existe Flinders. ¿Dónde está Flinders? En Adelaida, Australia. Sabéis que aquí todo se contrasta. No puedo venir aquí a decir la Universidad de Flinders y quedarme tan ancho. Normal. Entonces he mirado, he visto los grados y bien. Hay una universidad privada y una pública. Se han unido las dos para este estudio y han puesto a la gente... ¿La Flinders es la pública o la privada? La Flinders es la privada. Flinders es una buena universidad. Yo quiero... Bueno, la beca, la beca Flinders. Beca Flinders para estudiar sobre el buen dormir y... Sobre las mantas que pesan. Y las mantas. Entonces, ¿podemos ir a contrastar de sola o no hay presupuesto? Sí, estoy aquí viendo que efectivamente la Universidad de Flinders existe. Tú que trabajas el mundo universitario, quizá deberías hacer algún tipo de colaboración. ¿Cómo se llama eso? Estancia de investigación en la Universidad de Flinders. Podría ser. Lo podrías hacer y estaría Allí bien. no habrá fundas nórdicas, allí habrá ahí mantas que pesan. hay mantas toledanas. Derecho, negocios, finanzas, relaciones internacionales, ciencias políticas, es que si ciencias dices, de la salud. Si dices la Universidad de Wisconsin ya nadie te dice nada, o la de Utah o la de Cleveland, pero si dices la de Flinders hay que venir Pero preparado. nombre, a ver. En fin, que
necesario pagar las deudas, sean como sean, y vamos a hablar ya para terminar de alguien que le costó pagar. Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Una copia del libro La vida del rey Enrique V, el libro de Shakespeare, fue devuelta a la Biblioteca Pública de Paterson en Nueva Jersey 101 años después de su fecha de vencimiento. Hay gente maja, porque lo encontró en la biblioteca del abuelo y dijo, oye, que esto lo pilló de la biblioteca. Es como cuando va el rastrillo de Zanán, por ejemplo, ¿habéis estado? Sí, Debéis claro. ir, tenéis que ir, que está ahora abierto. Ahí se ve un poco la literatura burguesa de Zaragoza, ¿no? Hay muchos libros que se repiten, muchos títulos y tal, pero no quería hablar de esto, quería hablar de esos libros que tienen un puntico azul, un puntico rojo, un puntico verde, que vienen de una biblioteca y dice, alguien nunca lo devolvió y ahora está aquí a la venta. Eso pasa. Pues alguien con buen espíritu se ha plantado en la biblioteca de Paterson con el libro de Shakespeare y le ha dicho, tome usted. Y los de la biblioteca han flipado, han dicho, ostras, 101 años después. Sí, entonces he estado mirando sanciones. Es que esto luego... En Aragón practicamos la proporcionalidad, el ojo por ojo, diente por diente, día por día. Entonces, si me lo devuelves un día tarde, un día que no sacas. Entonces aquí, 36.865 días. Sí, le tocarían si mantenemos el mismo principio. Pero bueno, yo creo que igual tenemos que ser más buenos ya con la familia, ¿no? Porque esto yo creo que 38.865 días repercutiría hasta el nieto. Lo que no sé si esto va de generación en generación como las hipotecas Hereda, ¿no? o se puede exonerar a los nietos, porque claro, ya si con que quieran sacar libros ya es mucho, que seguro que quieren videojuegos o cosas peores. Sí. Entonces yo creo que desde Hombre, aquí... Sí, además el nieto es el que lo ha devuelto, ¿no? O Sí, el hijo. sí, Parece que el nieto, ¿no? Es el que lo ha devuelto, el libro. Exacto, sí, el nieto... En Vancouver hubo también un caso parecido, pero con 51 años. Y adjuntó un post-it en el que decía, disculpen la pequeña demora. A ese por gracioso yo le perdonaría. Correcto. Sí. No, ya al revés. A ese por gracioso hay que castigarlo más. Pues ya no saca libros nadie que se apellide como tú hasta el 2100. Eso es, por ejemplo. Justicia. Por ejemplo. Poética. Eso Poética. me parecería bien, sí. Bien. ¿Cuántos libros tienes tú que no sean tuyos en tu casa, Saldaña? Alguno tengo. Alguno, ¿verdad? Tú eres el típico de que te dejan un libro y luego ya no lo devuelves. No, nunca. no, yo soy muy de devolver. Sí. ¿Sabes lo que decía José Luis Villalonga? Yo no presto los libros ni los caballos, los regalo. Pues yo soy un poco así. Yo soy muy de devolver, pero tengo uno que no he devuelto y a veces me pesa en la conciencia. Algún día lo devolveré. Vale. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos contáis esta mañana en la Cadiera? Seguimos recorriendo localidades valencianas afectadas por la Dana con voluntarios que participan en trabajos de limpieza. Vamos a charlar con el doctor Andreu Gavarrós, jefe de neurocirugía del Hospital de Belviche y artífice de una operación histórica. Ha extirpado un tumor cerebral mientras el paciente jugaba una partida de ajedrez. ¿Qué me dices? Sí, él nos lo va a contar a partir de las 12. Recuperamos además en el conservatorio a Farinelli, un personajón, ¿no? Estuvo en el siglo XVIII en la corte española y hoy recuperamos su historia con Javier Gastón. Venga, pues nos vamos. Buena mañana, Óscar. Buen día a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.